Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de enfrenta y evita consecuencias ante restricción de sellos digitales. Bienvenidos. A platicar de un tema muy complicado en la parte práctica de las empresas. No es un tema teórico, no es un tema de yoga, ni es un tema de, este, de mentalidad para que seas fuerte y todo eso. No, es un tema práctico, es un tema real, es un tema que los empresarios, los verdaderos empresarios se están enfrentando. El hecho es de que la autoridad desde hace algunos años hizo una reforma muy seria, muy fuerte en cuanto a la comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia fiscal por parte de los contribuyentes. Dos de las vertientes más fuertes fueron una, el ataque a la utilización de figuras fiscales de simulación. Una de esas figuras de simulación, pues ustedes las conocen, que es la que más conocen todos, es las denominadas empresas fantasmas, las emisoras de facturas falsas y operaciones simuladas. Pero del otro lado hay otra situación más complicada y que en la práctica nosotros enfrentamos todos los días. El hecho es que muchas empresas, no solamente la simulación se da en el CFDI, ¿no? Sino en falsos contratos, en falsas operaciones, en CFDIs que amparan operaciones inexistentes, en falsos coeficientes de utilidad, en pérdidas fiscales inexistentes. Pero ante esa situación, el grupo fuerte de contribuyentes restringía su forma de analizar las cosas a la situación de EFOS y EDOS, emisores y receptores de CFDIs que operan operaciones iniciales, que amparan operaciones iniciales. Sin embargo, en la práctica, la realidad es más profunda, ¿no? Eso es lo que vemos por encima, pero las empresas de medianas a mayores utilizan este tipo de mecanismos que van más allá de un CFDI, ¿sí? Entonces, ese esquema de los CFDI, si bien tuvo un impacto en un primer momento muy fuerte, y que nosotros seguimos inventando, les hemos dado pláticas aquí referentes a esto, en realidad había más operaciones, mucho más operaciones que lastiman lastiman, porque no lastimaban, lastiman la conformación del resultado fiscal de las empresas. El resultado fiscal va a ser el elemento con el cual se va a determinar cuánto impuesto le vamos a pagar a la autoridad por el derecho a ser contribuyentes y ser personas que participan en el haber del país. Ahí tenemos una fracción 31, fracción cuarta, en el que dice, bueno, en el pacto social que yo tengo con el Estado, yo vivo en México, pero a cambio de compartir, y es fuera de lo ideológico, fuera de todo lo comercial, de compartir carreteras, de compartir un servicio de energía eléctrica común, de tener servicios públicos buenos o malos, de tener servicios médicos buenos o malos, de tener seguridad pública buena o mala. Se paga que se colabora, como dice la Constitución, se participa, se obliga al contribuyente, el mexicano, a participar en el gasto público. Y el gasto público, pues lo enfrentamos de muchas formas, ¿no? Tiene que ser desde el contribuyente que paga un sueldo y salario, y los de sueldo y salario no saben las cantidades que tienen que erogar por concepto de, 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 de que el patrón le tiene que de tener una parte para entregarla a la autoridad. Tú buscas un lenguaje más sencillo. Entonces, todos colaboramos, ¿eh? Mucha gente me dice, es que yo no colaboro porque y todavía nos dicen, yo no colaboro, yo no le pago al SAT, yo no pago. Pero nuestro amigo va y compra al Oxxo y compra unos cigarros y paga IEPS. Nuestro amigo le gusta tomarse una cerveza y paga IEPS. Nuestro amigo carga gasolina y paga IEPS. O sea, y todavía dice, es que yo no pago impuestos. ¿Cómo no pagas impuestos? Todos pagamos impuestos. Todos en este país pagamos impuestos. Que no nos damos cuenta es otra cosa, que el sistema es tan inteligente, pero esa es una parte. Pero la otra parte es el contribuyente
que deja de cumplir sus obligaciones, deja de ser un verdadero contribuyente del país, y entonces la autoridad por eso tiene un catálogo enorme que más allá de la simple restricción de sello, de la simple cancelación de emisores de facturas falsas que aparan operaciones inexistentes, nos encontramos con una serie de conductas que realiza el contribuyente para no pagar impuestos. Y a lo mejor no lo hace con la intención de no pagar impuestos, simplemente no tiene la experiencia, la formación de contribuyente del país. Entonces, realiza muchas actividades que violan las normas. Y entonces el Estado tiene que apretar, el Estado tiene que tener la fortaleza para que nosotros tengamos que enfrentar esto. Parte de lo que hacemos aquí en la Asociación de Empresarios es compartir ese conocimiento, compartir esas obligaciones. Nuestros empresarios con una amplia experiencia en la materia, pues nos comparten ese conocimiento, nos comparten esas obligaciones y también enfrentamos esas situaciones. Entonces, hoy uno de los problemas más serios es que la autoridad restringe la utilización de los sellos digitales para que podamos facturar. ¿Qué significa los sellos? Ahorita les daremos una explicación más fuerte, pero es algo que acompaña al CFDI. Y entonces, si tú no tienes esos sellos digitales, pues no puedes facturar. Y si tú no facturas, pues tus clientes no te pagan. Y si tus clientes no te pagan, pues tú no le pagas a tus trabajadores. Y si tú no le pagas a tus trabajadores no tienen dinero para sus familias. Y si tú no le pagas a tus proveedores, pues la línea de producción se rompe. Entonces, todos estos problemas que enfrentan los ciudadanos todos los días, pues es una forma en que el SAT ha logrado que el contribuyente colabore más fuerte en las obligaciones fiscales. Sí tiene una fortaleza muy fuerte esto, muy fuerte, tiene una aplicación muy estricta, porque el contribuyente para la economía. ¿Es contrario al propio Estado? Sí, es contrario al propio Estado. ¿Por qué? Porque paramos la economía. Que viola los derechos humanos, que viola los derechos constitucionales, efectivamente, pero en el fondo del asunto, para la autoridad, es una mecánica que le ha permitido aumentar la recaudación, que le ha permitido tener una fortaleza de Estado para que lleve a cabo sus actividades públicas. Y también es una forma de evitar que los contribuyentes sigan, voy a usar la palabra muy fuerte, en algunos casos, violando la norma, el acuerdo, el pacto social. ¿Qué hacen las empresas? Pues si se viola el pacto, se violación, pues los despides y se acabó, ¿no? En cambio, el Estado, para que continúe funcionando, necesita recaudar. Y esa recaudación, pues la voy a lograr, ¿cómo? Pues la voy a lograr apretando, logrando, presionando al contribuyente para que cumpla en un primer momento su obligación y en un segundo momento colabore con el gasto público al que está obligado. Entonces, más adelante, no, Pedro, hablaremos de esta situación. Hoy me acompaña el licenciado Pedro Ángel Dávila, y vamos a platicar sobre él. Él ha estado trabajando estos temas mucho. Hemos liberado muchos sellos digitales y nuestra plática se va a concentrar en eso. Si bien es una problemática, si bien hay consecuencias, hay dos momentos que podemos actuar para evitar eso, esa restricción de sellos. Una es la acción preventiva. ¿Cómo le hago para que yo no llegue a esa situación? Pero la gente no aplica en nuestro país, y es una conducta latinoamericana 100%, no aplica la prevención sino hasta que hay reacción. Somos de este tipo, ¿no? O sea, ¿y por qué me despiden? Pues porque no hice trabajo, porque no cumplí tu obligación. ¿Por qué me congelaron mis cuentas bancarias? Pues porque no hice tu trabajo. ¿Por qué no me decían los hijos? Pues porque no cumpliste tus obligaciones, ¿no, Pedro? Entonces, vemos eso. También me acompaña el licenciado Alexis Eduardo Cruz Colín, él es abogado también, tiene experiencia en este tema,
Y también me acompaña Deyanira del Rocío Morales Sánchez, la contadora Deyanira, y con ella todos los días vamos a compartirles, ¿no, Dilla? Vamos a compartirles, Pedro, nuestra experiencia en estos temas de cómo hemos resuelto esta restricción de sellos digitales, cuáles son los mecanismos y medios de defensa, pero sobre todo en la parte práctica, amigos, cómo puedo prevenir que me enfrente a una situación de esta naturaleza. Porque hasta que el contribuyente se enfrenta, como dice por ahí un dicho, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, hasta que las cosas pasan, hasta que el contribuyente, a pesar de que tú le dices al contribuyente, mira, vamos a hacer esto porque si no nos van a restringir los sellos, ¿no? Y hay infinidad, ¿no, Pedro? Hay unos amigos especialistas en materia fiscal que dicen que son 80 las razones, otros que son 200. O sea, el chiste es que si hay mecanismos que dicen algunos amigos que nos dedicamos a esto, nada más falta que pongan, te restringo los sellos porque traes el cabello pintado, ¿no? No, o me hiciste gestos, ¿no? Entonces ya salen unos oficios que nos mandan que no tienen razón de ser. Entonces el contribuyente se enfrenta a una realidad muy fuerte. Y ahora nos vamos a enfrentar también a unos medios de defensa un poco más fuertes con esta nueva 4T, con esta nueva forma de enfrentar la defensa fiscal. Entonces tenemos que ser más precisos, más fuertes, porque si nuestros contribuyentes se quedan sin sellos digitales, vamos a tener problemas. Entonces, vamos a aplicar este tema. Entonces, en resumen, vamos a platicar primero qué es el certificado de sello digital. Vamos a ir combinando con acciones prácticas. Cuando hay una restricción temporal de los sellos, que incluso en la norma no se encuentra, contra una cancelación definitiva. Cómo la autoridad ha hecho a través de reglas, mecanismos para restringir los sellos, aunque sean violatorias de la propia disposición. ¿Y qué hacemos, a pesar de que es ilegal? ¿Qué hacemos ante una restricción temporal? ¿Cuáles son las causales de esta restricción temporal? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hacer si me aplican esa medida? ¿Cuáles son los mecanismos para aclarar en la primera instancia? Porque la primera instancia la podemos resolver del modo administrativo, porque todavía no estamos enfrentando a la propia autoridad. Otra situación pues, es cuando la autoridad dice, pues no me hizo caso, no resolvió, pues le cancelé definitivamente los sellos. ¿En qué momentos, cuáles son esas causales de restricción de esos sellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? ¿Qué mecanismos, qué ficha técnica tenemos que usar todavía desde el ámbito administrativo? Y también los medios de defensa contenciosos ante una situación tanto esa. Porque la autoridad difiere de dos métodos de trabajo. ¿Sí? Las facultades de comprobación, que la autoridad llega al domicilio, te audita, y las facultades de gestión. Estas que aunque te restringe los sellos digitales, dice la autoridad, pues todavía son amigables. Estoy haciendo gestión, te estoy invitando, pero una gestión totalmente fuera de todo el esquema, ¿no? Vamos a platicar también, amigos, de si el SAT y el IMSS tienen las mismas facultades para restringir sellos. Hay una tormenta también de restricción de sellos por parte del IMSS. Vamos a darles algunas recomendaciones. Y también en la última etapa de estas reuniones de 2 horas hoy, vamos a platicar, amigos, también de cómo viene la reforma en materia fiscal para 2026 y la iniciativa, cómo contiene muchísimas hipótesis jurídicas normativas para restringir los sellos adicionales a las que conocemos y que son verdaderamente, pues a lo mejor la palabra hace muy fuerte de mi parte, en muchos casos muy violentas para el contribuyente. Entonces, los empresarios se van a enfrentar a problemas muy serios, porque la autoridad lo que busca es aumentar la recaudación, pero también debemos reconocer que si la autoridad está utilizando estos métodos, es porque el contribuyente no cumple con sus obligaciones, no cumple con sus obligaciones. Entonces, vamos a hacer que las dos cosas, vamos a cumplir con nuestras obligaciones para que tengamos, pues que pues tenemos derecho a un ingreso, a una utilidad, a una ganancia, tenemos derecho a pagarle a nuestros colaboradores, pero también el mismo contribuyente
tiene que buscar las formas de darle cumplimiento a esas disposiciones normativas. Adelante, Dulce, por favor. Entonces, amigos, pues hoy vamos a regalar dos diagnósticos al final de la plática. Nuestra plática se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del código. Mi opinión no puede ser, es apegada a las disposiciones normativas. A la autoridad puede tener una interpretación diferente a la mía, pero estamos apegados a la norma. Adelante, Dulce. Ya les platicamos cuál es. El material, acuérdense amigos, lo pueden bajar a través de nuestras redes o a través de la asociación, le mandan un mensajito y con gusto se los regresamos. Entonces ya presentamos a los amigos, adelante. Ya les dije al final, por WhatsApp vamos a hacer una pregunta y de esa pregunta, yo voy a hacer la pregunta a la mitad de la sesión y los que respondan la pregunta y les interese esta plática, eh, vamos a regalarles las dos sesiones gratuitas para hacer en forma preventiva un diagnóstico de empresa. Oye, Raúl, ¿en qué caso me pueden decir? ¿Crees que con esta situación me pueden seguir? Les haremos esa plática, va a durar 30 minutos cada una de las dos sesiones que vamos a obsequiar. Adelante. Y entonces ya platicamos de estos elementos y voy a invitar al licenciado Pedro Ángel y al licenciado Alexis para que platiquemos de esto, ¿no? ¿Cuál es el origen? Oye, Raúl, ¿para qué me sirven los sellos digitales? Yo me pregunto, yo te pregunto, oye, ¿para qué sirven los sellos digitales? Yo soy un empresario, facturo a mis clientes, me pagan, pero ¿qué es un certificado? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su destino? ¿Para qué me sirve? Porque hasta que realmente llega la restricción es que nuestro contribuyente se da cuenta de que existe el certificado de sello digital, ¿no? Entonces, esa es una parte de una cultura que tenemos que tener como empresarios o como usuarios de los servicios. Porque tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuando hablo de empresario, hablo de la gente que produce, que genera, que transforma, ¿sí? Que tiene una empresa, que la dirige, que la hace crecer, ¿sí? Pero también hablamos de las personas físicas que tienen un pequeño negocio, que ellos son las que representan a ese sector de producción, que todos los días aplica mecanismos. Y bueno, y aparte pues tenemos a los de ventas, ¿no? A los vendedores, aparte tenemos a los de servicios. Pero todo este esquema les impacta a todos, ¿no? Entonces, Alexis, ¿qué son los certificados de sello digital? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué es tan importante que tengamos claridad en los certificados ante una situación como esta en la cual la autoridad, al cerrarme la llave de los certificados, no puedo facturar, no puedo emitir, no puedo cobrar? Sí, adelante, Alexis. Correcto, maestro. Pues muchas gracias y primero que nada me permito saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que nos acompañan. Y justo vamos a entender primero qué son los certificados de sellos digitales para poder concebir su importancia. En ese sentido, el certificado de sello digital, por su abreviatura CSD, es un archivo o un documento electrónico por virtud del cual las autoridades fiscales garantizan la vinculación entre la identidad de un sujeto y lo que se denomina la clave pública. ¿Quién es este sujeto? Pues las personas físicas y las personas morales que tienen precisamente la obligación de expedir y emitir estos comprobantes fiscales digitales. Ahora, ¿cómo se conforma este certificado? Bien, tiene tres elementos, que es el certificado de seguridad, la llave privada y una contraseña de esta llave privada. Y es importante aquí que nuestros amigos sepan que este tiene una vigencia de 4 años. Ahora, como ya lo adelantaba un poco el maestro, este certificado nos va a permitir, como su nombre lo dice, sellar o firmar la cadena original de los comprobantes fiscales digitales para que así podamos garantizar su autenticidad y su veracidad de su contenido y evitemos falsificaciones o manipulación en sus datos. Continuamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos obtener este certificado de sellos digitales? Pues es importante, aquí más adelante lo vamos a ver, la ficha de trámite 108, pero pues básicamente, medularmente son dos pasos. Primero, generar un archivo .sdg y después enviar ese archivo de requerimiento para que lo podamos obtener formalmente, siempre y cuando previamente tengamos nuestra firma electrónica avanzada, nuestra e-firma y su contraseña, y que ya hayamos habilitado nuestro buzón tributario. Aquí precisamente van a poder ver esta ficha de trámite en la siguiente diapositiva.
Y bueno, aquí van a poder ver qué requisitos y qué condiciones, que son las que ya hemos adelantado, pero para que cuando tengan este material puedan consultarla con puntualidad. Ahora, lo más importante, ¿para qué nos sirve este certificado? Bueno, si la autoridad fiscal restringe temporalmente o en su caso, ya lo vamos a ver también, cancela definitivamente este certificado porque haya detectado irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente, persona física o persona moral, no va a poder emitir o expedir estos FDIs. Esto a su vez va a hacer que se inmovilice su actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a paralizar nuestras operaciones comerciales y que no vamos a tener un flujo de efectivo y liquidez porque no vamos a poder contar con ingresos. Esto a su vez va a comprometer la viabilidad y sustentabilidad del negocio. Como ya lo decía el maestro Raúl Dávila, no vamos a poder cobrar a nuestros clientes porque ellos nos van a exigir que les podamos facturar para sus operaciones y esto va a hacer que tengamos pérdidas y cancelaciones. No vamos a poderle pagar a nuestros proveedores, no vamos a poder pagar la nómina de nuestros colaboradores e inclusive debemos tener en cuenta que también podemos comprometer el propio pago de nuestras contribuciones. Aquí no sé si la contadora Villanira quisiera agregar algo desde su experiencia para que podamos nosotros concebir la importancia de que las autoridades, si restringen temporalmente el sello, pues tiene repercusiones muy graves para la empresa. Gracias, licenciada Alexis. Buenos días a toda la comunidad. En este caso, la importancia, bueno, del certificado de sello digital va a darle autenticidad y legalidad, bueno, pues a las operaciones que el contribuyente esté realizando. En este caso, si se restringe o se cancela el certificado de sello digital, va a afectar la operación tanto con sus clientes, ya que ellos ya no van a poder, pues, hacer deducible los gastos por el servicio, pues, que están recibiendo por parte del contribuyente y esto va a afectar pues la operación que tienen en relación. Y sí, ya exactamente lo que tú señalas y lo que señala Alexis, Pedro, pues fíjate, Andrea que nos acompaña, que bueno, me da mucho gusto, Andrea, que nos vuelvas a acompañar. Fíjate, Andrea, que hemos tenido casos en el que no solamente el efecto, Alexis, el efecto es económico, ¿eh? Es de fama, digamos, de fama pública del contribuyente. Tenemos un cliente y un cliente, y dos clientes, o un cliente con una cantidad menor de recursos en ese sentido, pero que también trabaja para una empresa muy grandotota, pero tenemos otra que trabaja para una empresa más grandotota. El hecho es que la autoridad le restringe los sellos, no puede facturar y la acumulación de millones de pesos por no poder facturar en ese momento, ¿sí? Entonces, no solamente estaba en riesgo la operación de la empresa por no poder facturar, sino que el cliente comienza a preguntar, ¿y por qué no te los liberan, no? ¿Y por qué no lo pagas? ¿Y por qué no solucionas el problema, ¿no? También son, a veces son decisiones que toma cada empresario, cada situación. Pero en este caso de esta empresa carretera, los montos eran altísimos, enormes, y una institución pública no le liberaba los pagos, ¿no? Estábamos hablando de muchísimos trabajadores, pero aparte, el SAT después le mandaba invitaciones a que cumpliera con sus obligaciones en materia de seguridad social, por el IMSS, en materia de retenciones, y cómo te pago las retenciones si me tienes restringido mis sellos digitales, ¿no? Entonces, las consecuencias no las vemos hasta que se viven en carne propia, ¿no, Pedro? Entonces, esa situación de ya que nosotros las hemos vivido con los clientes, y luego a veces el cliente dice, ¿y cómo te pago si no me dejas cobrar? ¿Y cómo te pago si no puedo pagarte? ¿No? Entonces, las consecuencias son muy fuertes, Alexis, y a veces ya también por cuestiones bien básicas, ¿no? Ya a veces hemos visto cuestiones, híjoles, que decimos, no puede ser, ¿no? No puede ser. Este, o simplemente vamos a ir al rato que Pedro les platique, las causales de restricción pueden ser tan básicas como que no te encontré en el domicilio, ¿no? Pueden ser tan básicas como que no presentas un pago provisional. Pueden ser tan básicas como que los ingresos declarados no me coinciden con los FDIs que tengo en la base de datos del SAT, ¿no? Entonces, eso, Alexis, es fuertísimo, Alexis.
Correcto, maestro. Aquí ya vamos a cederle la palabra al licenciado Pedro Dávila para que pueda continuar con la parte siguiente y que precisamente ya podamos distinguir, empezar a distinguir entre la restricción temporal y la cancelación definitiva. Entonces, continuamos. Sí, Pedro. Pues sí, ahorita en lo que se integra, pero efectivamente, ¿no, Pedro? Son dos momentos diferentes, ¿no? Una cancelación simple, Pedro, contra una restricción definitiva, ¿no, Pedro? Correcto. Muy buenos días, comunidad 100% fiscal. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta plática y pues para darle seguimiento vamos a justamente distinguir entre este tema que han dado seguimiento la Contralora de Yanira, el licenciado Alexis Cruz y el maestro Raúl. Siguiente, por favor. Y justamente como lo comentaron, vamos a hablar de estas dos fases, de esta restricción temporal y por otra parte de esta cancelación definitiva de los sellos digitales, porque no es lo mismo, son fases distintas que comprenden distintos aspectos, distintas decisiones para poder liberar estos sellos y pues lograr volver a tener la sustentabilidad de la empresa, poder facturar. ¿Qué tenemos como contexto? El SAT o el IMSS, porque sí, el IMSS ha estado restringiendo los sellos digitales. Ahorita les vamos a mostrar unos oficios donde el IMSS ha llevado a cabo esta medida. Pues cuando el SAT o el IMSS detectan alguna irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente que se establece en el Código Fiscal de la Federación, ahorita las vamos a ir viendo a lo largo de la plática, van a poder generar primeramente una restricción temporal del certificado de sello digital. Como lo vemos en este diagrama, hay una primera fase donde primeramente hay una restricción, como lo dice su nombre, temporal de este sello digital. Como lo vemos aquí, este comprende simplemente un acto de molestia. No es una sanción para efectos legales, así lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué efectos tiene esto? Y pues ustedes me preguntarán qué tiene de importante que yo lo diferencie como acto de molestia o sanción, que este acto, esta restricción temporal, yo no la puedo atacar a través de medios de defensa. Yo no me puedo ir a recurso de revocación, yo no me puedo ir a juicio de nulidad, no puedo ni siquiera activar el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque es un acto de molestia. Y esto me obliga a que yo tengo que agotar sí o sí una aclaración a través de una ficha de trámite que en este caso en específico es la número 296. ¿Qué vamos a hacer en esta aclaración? Vamos a intentar liberar estos sellos, vamos a aclarar nuestra situación ante el fisco. Pero ¿qué pasa si nosotros no llevamos a cabo esta solicitud no llevamos a cabo esta aclaración, no la llevamos a cabo de forma correcta, va a tener como consecuencia la cancelación definitiva de este sello digital, que ya para efectos legales sí va a tener la consideración de ser una sanción y que en su caso vamos a tener dos caminos, según el caso que corresponda, para intentar liberar nuestros sellos o en este caso sacar uno nuevo. Uno va a ser interponer otra solicitud de aclaración o en su caso vamos a ir a medios de defensa. Más adelante vamos a ir explicando qué camino vamos a ir tomando según el caso que corresponda, pero este es el diagrama que deben de tener en mente, que primero hay una restricción temporal y posteriormente una cancelación definitiva. Siguiente, por favor. Y sí, pero ojalá más adelante les explicas cómo es la línea del tiempo, que es un proceso y que les quede claro, ¿no? Pedro, les quede muy claro, Dilla, para que lo expliques ahorita, Pedro, es un proceso largo, es un proceso tortuoso que a veces por un detallito, ¿no? Pero no logramos liberarnos, ¿no? Correcto, ese diagrama lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática en repetidas ocasiones, justamente para tener en contexto en qué situación nos encontramos, ¿ok? Ahora Ujú. bien, aquí les mostramos justamente las jurisprudencias que les menciono de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde justamente se habla de que esta restricción temporal, esta primera fase, pues simplemente es un acto de molestia y no una sanción a consideración de esta Corte. Ahora bien, ¿esto cómo impacta y por qué es importante otra vez? Porque esto genera que esta restricción temporal no la podamos atacar a través de medios de defensa, sino que otra vez tenemos que solicitar sí o sí una aclaración. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un diagrama nada más para que tengan en contexto la aplicación de la medida de las restricciones temporales y cancelaciones de los sellos digitales. Esto proviene de una estadística que dio el SAT en un informe de gestión gubernamental del año 2018 al año 2024, específicamente hasta septiembre de 2024, donde podemos ver que esta aplicación es de restricción o cancelación ha afectado ya a más de 20,000 contribuyentes, ya sea porque esos contribuyentes efectivamente llevaron a cabo ciertas irregularidades y que la autoridad pues justamente aplicó la medida para evitar más acciones evasivas, pero también, lo sabemos, el SAT en ocasiones pues aplica esta medida de forma desproporcionada. Entonces,
Esta cifra de 20,000 contribuyentes, pues son a los que se les ha aplicado la medida a lo largo de estos años, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en el diagrama que hasta 2021 es que aparece la restricción temporal. ¿Por qué? Porque antes no existía esta restricción temporal. Fue hasta que hubo una reforma en el Código Fiscal de la Federación que se añadió el artículo 17H bis que apareció esta restricción temporal y que podemos hablar de dos fases, de una restricción temporal y de una cancelación definitiva. Cancelación definitiva que antes tenía una naturaleza similar a la restricción temporal, pero para no meternos a efectos técnicos, simplemente tener en cuenta que ahora tenemos dos fases, como lo comentamos, restricción temporal y ya una cancelación definitiva. Siguiente, por favor. Ahora bien, algo que comentaba un poco el maestro Raúl al inicio de la plática, donde hablábamos de esta medida, esta restricción temporal, esta cancelación definitiva. ¿Se trata de una facultad de comprobación? ¿Es una auditoría? ¿Es una revisión de gabinete? ¿Es una visita domiciliaria? ¿Es una revisión electrónica? Pues la respuesta es que no. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque esta restricción temporal y cancelación definitiva la vamos a considerar como una facultad de gestión de la autoridad fiscal. Es distinta a estas facultades de comprobación, es distinta a estas auditorías, se llevan a cabo en distintas reglas, tienen consecuencias diferentes y vamos a ir justamente a conocer a qué me refiero con que sea una facultad de gestión, qué implica que sea una facultad de gestión. Pues miren, como podemos ver aquí en pantalla, vemos esta jurisprudencia de la Suprema Corte, donde nos habla justamente de la distinción entre este tipo de facultades. Las que nos interesan en este momento son las facultades de gestión, que están orientadas a la asistencia, control o vigilancia. Y por otra parte, las facultades de comprobación, que ustedes, como lo hemos mencionado, se conoce coloquialmente como auditorías, donde se van a inspeccionar, verificar, determinar o liquidar incluso, porque va a haber créditos fiscales en esta instancia. Pero como hemos mencionado, esta restricción esta restricción y cancelación, nos quedamos en la parte de facultades de gestión. Siguiente, por favor. Y decía Pedro, un ejemplo así, a lo mejor de chiste, decía un amigo contador, decía, las facultades de gestión es como cuando tu papá te ordena que hagas algo, son de gestión. Las de auditoría es cuando te ordena tu mamá. Entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces la tienen bien claro todos. Entonces, y yo creo que está muy clara la explicación, ¿no? Entonces, las de gestiones, a ver si lo puedes hacer y todo, y no te voy a dar domingo y todo, pero cuando la auditoría llega, es de tu mamá, entonces ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, yo creo que es un símil muy bueno, me dio mucha risa cuando me lo comentó él, pero es por ahí, ¿no, Pedro? Es una, te invito a ver, no te, pero cuando es de auditoría ya es otra película, ¿no? Pero Correcto. Y justamente siguiendo esa línea, vamos a conocer qué tipo de facultades de gestión hay, que como lo comentamos están enfocadas a la asistencia, control o vigilancia. Algunas de ellas ustedes como empresarios las habrán conocido seguramente la carta de invitación, los comunicados, los requerimientos, la vigilancia profunda, que ahorita voy a invitar a la contadora de Yanira para que nos hable un poco de eso, pero justamente entre estas facultades de gestión encontramos la restricción temporal y la cancelación definitiva del sello. ¿Qué pasa con este tipo de facultades de gestión? No tienen como consecuencia directa la determinación de algún crédito fiscal o alguna sanción de forma directa. Sin embargo, ¿por qué las lleva a cabo la autoridad entonces? Porque justamente la autoridad ha utilizado estas herramientas para aumentar su recaudación de forma muy efectiva. ¿Por qué? Porque los contribuyentes se presionan mucho al momento de que les llegan este tipo de diligencias y se autocorrigen sin defenderse o aclarar su situación fiscal. A una empresa, cuando le llega una restricción temporal, no le interesa tanto irse a medios de defensa y estar años en un tribunal. Lo que le interesa es recuperar su sello rápidamente para poder facturar. Y si me llega una carta de invitación, un comunicado, un requerimiento, una vigilancia profunda, pues los contribuyentes muchas veces se asustan y en vez de analizar si efectivamente le debían al fisco, si estas diferencias que detecta el fisco son reales, pues se autocorrigen de forma inmediata. Otra razón por la que se llevan a cabo estas facultades de gestión es porque no debe de cumplir con mayores formalidades y requisitos para llevarlas a cabo, no son iguales a una auditoría. Entonces aquí le voy a ceder la palabra a la contraria de Yanira para que nos hable justamente un poco de este tipo de facultades de gestión. Gracias, licenciado Pedro. En este caso es muy importante que el contribuyente mantenga habilitado y activo
el buzón tributario. Igual es muy importante que esté en constante revisión porque en algunas ocasiones llegan estos requerimientos o estas notificaciones y no se atienden pues de manera inmediata, por lo que la autoridad pues no pues va a proceder a realizar ya sea una restricción o una cancelación definitiva pues del certificado de sello digital. Es muy importante que aporten la información necesaria para poder subsanar aquellas, bueno, pues inconsistencias o diferencias que esté señalando pues la autoridad y mantengan sobre todo el soporte documental, el historial del soporte documental para poder amparar las operaciones que están pues ejecutando. Y sí, y referente a lo que comenta Dianira, Pedro, ya quedó atrás en el pasado, amigos, ese argumento que nos dicen, todavía nos encontramos empresas en las que llegamos y nos dice el contador, el empresario, oye, ¿por qué no atendieron esto? Pues dice el contador que no tienen consecuencias, dice el abogado que no tienen consecuencias. No, 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 eso ya pasó, ¿sí? Eso ya pasó. No atiendes la carta de invitación, no atiendes el comunicado, a lo mejor en ese momento no vas a tener la consecuencia, pero mañana te va a llegar una auditoría o te van a restringir los sellos, ¿sí? Ese mito ya pasó, ¿no? Ese mito ya pasó. Hoy, efectivamente, incluso con la reforma, ¿no? Pero ya hablaremos al final de la práctica de la reforma, Alexis, de cómo el no atender la invitación se va a convertir de inmediato, bueno, que ya la misma norma lo señala, pero en una restricción de inmediato, ¿no? Ya. Entonces, incluso en el 42 viene la reforma, en el 42 de código, dice que si yo, el SAT, me está pidiendo información, y no le doy la información, pues la autoridad lo que hacía pues, era congelar las cuentas bancarias y ya metíamos una parte. Pero ahora una de las hipótesis nuevas es, no atiendes la información, no entregas la información, te voy a exigir los sellos. Y adiós, ¿no? Pero entonces paramos la empresa, ¿no? Pero, Correcto. Y vamos a seguir justamente con ese tema y dando importancia a este aspecto que comenta el maestro Raúl de atender justamente este tipo de facultades de gestión, porque si no atendemos estas cartas de invitación, estos requerimientos, estas vigilancias, pues sí puede haber consecuencias reales, en este caso la restricción o el inicio de efectivamente una auditoría. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar sobre algunas consideraciones en general de esta restricción y cancelación. Siguiente, por favor. Ok, hay que tener en cuenta algo muy importante. Ya sea que estemos en una restricción temporal o en una cancelación definitiva, el contribuyente no puede solicitar un nuevo sello digital hasta en tanto que no desvirtúe o subsane las causas que motivaron la aplicación de la medida o que corrija su situación fiscal. Esto quiere decir, hasta que el contribuyente no se autocorrija, no regularice su situación fiscal o hasta que no le demuestre a la autoridad que el motivo por el que le restringieron sus sellos o cancelaron era incorrecto. Entonces, simplemente tener en cuenta eso, porque muchas veces los contribuyentes preguntan, oye, me restringieron mi sello o me lo cancelaron, ¿puedo simplemente solicitar uno nuevo? La respuesta es no, no los va a dejar el sistema porque justamente tienen restringido o cancelado sus sellos actualmente. Hasta que subsanen las causas o hasta que desvirtúen las causas, van a poder obtener uno nuevo o recuperar el que tenían en su caso. Siguiente, por favor. Ahora, muy importante tener en cuenta algo. Como conocerán, existen personas físicas que pueden optar por la facilidad de expedir y cancelar CFDIs mediante la utilización de la e-firma. Esto en sustitución del sello digital, es decir, hay personas físicas que pueden facturar con su e-firma sin necesidad de tener sellos digitales. Simplemente, ¿cuál es el comentario? Este tipo de personas, este tipo de contribuyentes, también les puede ser restringido el uso de su e-firma de forma temporal o se les puede cancelar de forma definitiva cuando cometan alguna de las irregularidades que vamos a comentar por las cuales se restringen los sellos digitales. Entonces, no se exime a estos contribuyentes de caer en estas aplicaciones de medidas. Siguientes, por favor. Y vamos a dar inicio con las causales de restricción temporal de los sellos digitales. Siguiente, por favor. Vamos a ubicarnos en esta primera fase de la restricción temporal de los sellos digitales. Otra vez vemos aquí el diagrama y nos vamos a ubicar en la primera fase. El SAT o el IMSS detecta alguna irregularidad que vamos a ver ahorita en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente y nos vamos a ubicar en esta primera fase. Va a haber una restricción temporal ante la cual solo voy a tener la posibilidad, si quiero recuperar mi sello, de interponer una solicitud de aclaración. Siguiente, por favor. Vamos a ir hablando de estas causales de restricción. Siguiente, por favor.
Vamos a ir con la de la fracción primera. ¿Cuál va a ser la primera causal de restricción que nos establece, en este caso, el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación? Pues bueno, como sale aquí en pantalla, esta va a tratar sobre la omisión de presentación de las declaraciones. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos va a decir, autoridad fiscal, previo a cancelar definitivamente el sello digital, podrá restringirlo temporalmente cuando, primer supuesto, detecte que el contribuyente omita presentar a lo largo de un ejercicio fiscal, ya sea la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que debía hacerlo, es decir, ya pasó un mes desde que debió haber presentado la declaración anual y no lo hizo, esto ya es supuesto para restricción temporal de los sellos digitales. O por otra parte, que en este ejercicio fiscal no presente dos o más declaraciones provisionales o definitivas, ya sea de forma consecutiva o no consecutiva. Esto obviamente siempre y cuando el contribuyente esté obligado a presentar estas declaraciones, ¿no? Ahora bien, en el caso de personas físicas que tributan en el régimen de reciclo, en el régimen simplificado de confianza, también va a existir la restricción para ellos en caso de que omitan efectuar tres o más pagos mensuales en un año calendario, ya sean consecutivos o no consecutivos. Actualmente la norma también establece que a estas personas físicas reciclo se les va a restringir si no presentan la declaración anual, pero recordemos que ya conforme a la miscelánea, ellos están relevados de hacerlo. Incluso en la reforma de fiscal 2026 se va a quitar el supuesto de que estas personas reciclo les sea restringido su sello si no presentan la declaración anual. ¿Por qué? Porque, repito, actualmente ya están relevados de hacerlo. Entonces ya no tiene caso que esté ese precepto. Pero simplemente aquí en conclusión, primera conclusión, si quieren evitar que les restrinjan los sellos digitales, sean personas morales, sean personas físicas, sea lo que sea, no omitan presentar las declaraciones a las que están obligados a presentar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Fracción segunda, y aquí le voy a le ceder la palabra al licenciado Alexis Cruz, que nos va a comentar justamente esta segunda causal de restricción. Sí, muchas gracias. Pues vamos aquí con la segunda causal de restricción que prevé este catálogo en el artículo 17H bis. Vamos con la siguiente justo. Y bueno, aquí es que la autoridad fiscal detecte que durante el procedimiento administrativo de ejecución, mejor conocido como PAE, el contribuyente uno no es localizado o 2 desaparece. Aquí solo hay que recordar, amigos y amigas, que el PAE es justamente el procedimiento a través del cual la autoridad fiscal va a querer hacer el cobro coactivo de un crédito fiscal que nos haya determinado y que no hayamos pagado o garantizado en los términos que la ley así lo determine, es decir, el Código Fiscal de la Federación. Y solo hacer la observación que muchas veces ya en la práctica aquí conviene que más que combatir esta situación, pese a que muchas veces la autoridad incluso comete errores, pues es mejor aclararla o en su caso corregirla, autocorregirnos y aclararla inclusive a través de una solicitud de verificación de domicilio una vez que hayamos hecho las aclaraciones correspondientes para que durante este tiempo que está transcurriendo, pues no sigamos privados y restringidos temporalmente de nuestro sello. Aquí en la siguiente vamos a continuar con un oficio que el licenciado Pedro Dávila nos va a mostrar. Precisamente ya lo adelantábamos, donde el IMSS ya también está haciendo estas restricciones temporales. Correcto. Aquí simplemente les queremos dar el ejemplo del tema de que el IMSS también ha estado restringiendo los sellos digitales y justamente la causal por la que el IMSS llega a restringir los sellos digitales es por esta causal, porque cuando intenta llevar a cabo este procedimiento administrativo de ejecución, pues no localiza o considera que el contribuyente desapareció. Entonces simplemente esto se lo dejamos en el material. Son ejemplos de que el IMSS también ha llegado a restringir los sellos digitales. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otro ejemplo de oficio. Este es de Mazatlán, Sinaloa, de una institución que estaba ahí del IMSS. Y también el pasado me parece que era de Culiacán, Sinaloa. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver una de la subdelegación de Churubusco. Entonces esta ya está aquí al lado. Pero vemos cómo esta restricción del IMSS pues no se limita a algunas dependencias, sino que el IMSS sí ha llevado a cabo esta medida. Ya comentaremos más adelante si tiene la facultad para hacerlo o no legal, pero la realidad es que en la práctica el IMSS ha llevado a cabo esta medida y si nosotros queremos recuperar nuestros sellos, pues lo más conveniente es intentar llevar a cabo las mejores acciones para recuperar estos sellos lo antes posible. Siguiente, por favor. Sí, pero fíjate que eso, este es un tema súper complicado porque también el hecho es de que el contribuyente, Andrea, le dicen, pues tú no les abras, ¿no? ¿Qué dice la norma, no, Alexis? Que la autoridad puede hacer el uso de la fuerza pública para ingresar al domicilio, ¿eh? Entonces, pero como desconocemos y yo, mi compañero fiscalista también desconoce la norma, pues le dicen, pues ciérrales, no les abras, ¿no? Pues como que no les abras, ¿no?
pues el hecho es de que ya el crédito quedó firme, porque después más adelante, no, pero les vas a platicar que ya, que una de las causales nuevas de restricción del certificado va a ser que el crédito haya quedado firme, ¿no, Pedro? Y dice la otra, pues espérate, o sea, nosotros hemos endurecido al SAT y a las autoridades de fiscalización y seguridad social a través de las propias conductas de contribuyentes, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no? Oye, pero entonces hay otra causal, donde esta fracción tercera tiene una causal medio complicada, porque también implica que el contribuyente se enfrentó a una situación en la cual también le dice, el asesor le dice, oye, es que me van a auditar, ya bajaron el licitatorio, y dice, no les abras, ¿no? Pues, ¿cómo que no les abras, no? Pero, Correcto, aquí siguiendo la línea, ahora vamos a entrar al tema de irregularidades relacionadas a las auditorías. Simplemente para cerrar el tema anterior, pues en este tema de procedimiento administrativo de ejecución, pues siempre mantenerse localizados, no desaparecer, para el tema de no perder nuestros sellos digitales, ¿no? Y ahora siguiendo un poco esta línea, siguiente, por favor. En el ejercicio de facultades de comprobación, si somos sujetos a una auditoría, si somos sujetos a una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, alguna revisión electrónica, también el SAT va a poder llegar a restringir temporalmente el uso de estos sellos digitales si detecta que a lo largo de estas auditorías el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparece durante el procedimiento, desocupa su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el RFC o se ignora su domicilio. Aquí, como podemos ver, son meramente aspectos relacionados con estar localizado, con estar en el domicilio, con no desaparecer, o si llegamos a desocupar nuestro domicilio, que presentemos el aviso de cambio correspondiente en el RFC. ¿Para qué? Para que el SAT no ignore nuestro domicilio. En este caso, si nosotros mantenemos nuestro domicilio siempre localizable, si siempre estamos ahí, si presentamos nuestros avisos de cambio, incluso aunque estemos dentro de auditoría, no vamos a tener problema. Entonces, esto es una causal de restricción por la que tenemos que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí le voy a ceder la palabra al licenciado Alexis para que nos comente justamente otra irregularidad por la cual se va a restringir el sello cuando estamos dentro de auditorías, de facultades de comprobación. Sí, bien. Bueno, esta otra causal igual se ubica en esta propia fracción tercera y es otra causal de restricción temporal cuando la autoridad fiscal en el ejercicio de facultades de comprobación, como ya lo veíamos, auditorías, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica, tiene conocimiento de que los FDIs emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes o simuladas. Ojo, aquí la redacción del código no es muy clara al parecer respecto a si se refiere a EDOs, es decir, empresas que deducen operaciones deducen operaciones inexistentes o simuladas amparadas en estos comprobantes, o si se refiere a los CEFOS. Sin embargo, nosotros nos decantamos por el hecho de que al encontrarse redactado CFDIs emitidos, precisamente se está refiriendo a las empresas que expiden o emiten estos comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, ya más adelante podremos ver otra causal en la que sí va orientada a los EDOs, no hacia los CEFOS, pero bajo el procedimiento del artículo 69b. Aquí es que se descubra en ejercicio de las facultades de comprobación. Correcto. Y aquí, siguiendo la línea que comenta el licenciado Alexis Cruz, pues también incluso, aunque consideramos que es aplicable a los CEFOS, también esta redacción de forma muy amplia se podría intentar utilizar para los CEDOS. Entonces, simplemente tener cuidado con el tema de los FDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, no emitirlos ni utilizarlos. Siguiente, por favor. exacto, pero y ahí en técnica legislativa, la hipótesis pues debe de quedar abierta, ¿no? Porque si no ya fuera a causar de norma o de ley o de reglamento. Pero también, ¿no, Pedro? Adelantándonos un poquito de la reforma, es muy clara la modificación en Código Fiscal, ¿no, Alexis? Es en el que la norma, la modificación, sí habla exclusivamente, aparte de hablar de los CEFOS de emisores, habla de los CEDOS, de los que le dan uso. Y ahí viene una situación muy complicada porque va a ser el elemento, no me compruebas la materialidad, te voy a inmediatamente a restringir los sellos. Entonces, aguas y va a ser la pregunta, ¿no? Va a ser la pregunta de nuestra práctica. Realmente, la norma, ¿en qué artículo de la ley, de la reforma, se va a señalar que sí te voy a aplicar la restricción de sellos digitales tanto para EFOS como para EFOS, ¿sí? Entonces, este cambio radical, ¿no, Alexis? Este cambio radical, Pedro,
va a tener un impacto en el contribuyente muy fuerte y en los empresarios. Porque todavía decían, no, no pasa nada, tú sigue comprando facturas. No pasa nada, vamos a tener pruebas muy serias, ¿no, Pedro? Correcto. Y siguiendo con esta línea de irregularidades detectadas en el ejercicio de facultades de comprobación por los cuales la autoridad va a restringir los sellos digitales, vamos a tener el tema de que el contribuyente haya cometido una o más de las conductas infractoras establecidas en el artículo 85, fracción primera. ¿Cuáles son este tipo de conductas infractoras? Que el contribuyente se oponga a la práctica de una visita domiciliaria, que no suministre los datos, informes o demás elementos que le requiera la autoridad a lo largo de esta auditoría, o que incluso no le proporcione la contabilidad o parte de la misma. Ahorita le voy a dar la palabra a la contadora de Yanira para que nos hable un poco sobre esto. Simplemente tener en cuenta que para que nos restrinjan los sellos por cometer alguna de estas conductas infractoras, solo se puede hacer si nosotros fuimos previamente multados por haber cometido ya esta infracción en más de una ocasión. Es decir, debemos de ser reincidentes en este tipo de conductas infractoras si nos quieren restringir los sellos por alguna de estas irregularidades. Aquí le voy a ceder la palabra a la contraria de Yanira para que nos comente un poco sobre justamente este tipo de errores al momento del contribuyente de no suministrar estos datos o esta contabilidad. Gracias, licenciado Pedro. Así es. En este caso, cuando la autoridad fiscal pues notifica al contribuyente, este debe de aportar las suficientes pruebas pues para darle autenticidad y soporte documental a la operación que está realizando y a las correcciones, bueno, pues que esté ejecutando. De no ser así, bueno, pues la autoridad va a proceder a hacer la restricción temporal o cancelación en su caso. Y aquí es muy importante que si se realizan, bueno, algunas correcciones, se tenga el soporte documental que vaya acorde a la operación, pero además un punto esencial es la contabilidad, porque si nosotros estamos presentando declaraciones complementarias con estas correcciones, estas también se tienen que ver reflejadas en la contabilidad y que la operación vaya acorde a ello. Ajá, en este caso tiene que haber una simetría en cuanto a las declaraciones, al soporte documental y a la contabilidad que vayan, bueno, pues de la misma manera con la operación, pues, de la empresa. Y estas se aporten, bueno, pues a la autoridad, en donde ya la autoridad va a hacer una revisión, un análisis, y ella va a decidir si la documentación aportada es suficiente o si va de acuerdo, bueno, pues a la razón de negocio del contribuyente. Exacto, y me voy a permitir ahí un diálogo ahí contigo y con Pedro. Fíjate lo que hemos encontrado en la práctica, ¿no, Pedro? Fíjate, Andrea, lo que hemos encontrado en la práctica. La autoridad dice en la norma, en el código, que la autoridad me va a pedir información de acuerdo a los elementos legalmente requeridos. ¿Cuáles son los elementos legalmente requeridos? Pues si estamos en facultades de gestión, pues no hay reglas todavía, ¿no? O sea, no me puede definir la autoridad qué elementos tengo que aportarle para yo desvirtuar. Yo soy el que voy a decidir. Fíjese qué diferencia, ¿no? En auditoría la autoridad me va a decir, esto es lo que necesito, porque es una facultad de comprobación. En las facultades de gestión, la autoridad no define qué elementos le tengo que entregar. Yo soy el que debo de entregar. Me dice, compruébame que no me debes, ¿no? Pues yo soy el que tengo que entregar los elementos. Pero no me puede decir, y dame factura A, factura B, estados de cuenta. Y sin embargo, hemos tenido casos en que la autoridad se ha atrevido, violando el procedimiento, a pedirme la información como él la quiere. Y también, ¿no, Pedro? Hay una causal de nulidad de los actos de la autoridad. Porque si bien me puede decir, necesito las facturas que me comprueben esto, los FDIs que me comprueben en la auditoría, la autoridad se atreve a pedirnos que le entregue un papel de trabajo con las características que ellos señalan, ¿no? Ellos no pueden sustituir, no pueden exigirme que yo le dé los documentos en la presentación que ellos quieren, porque hay tesis, ¿no, Pedro?, de nulidad de esos actos. Si imagínense, si en facultades de auditoría hay esa norma, en facultades de gestión peor aún, pues no hay reglas que me digan qué les debo entregar. Yo soy el que voy a ofrecer las pruebas. Cuando llegamos a las visitas o cuando llegamos a este tipo de situaciones, el contribuyente nos dice, es que no tenemos nada que entregarles, el contador nos dice, no tenemos nada que entregar. ¿Cómo no? Empezamos a meternos a contabilidad, empezamos a meternos
en el repositorio del SAT, empezamos. Claro que hay información, lo que no tenemos es la claridad de qué información tenemos que entregar y sobre todo, amigos, tener claro este punto. Es causa de nulidad de los actos que la autoridad me pida la forma en la cual yo le debo de entregar la información en un papel de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No, Pedro? Correcto, aquí simplemente tener, pues como conclusión este punto, tener cuidado con el tema de si somos sujetos a una auditoría, pues que siempre estemos listos con los datos que vayamos a proporcionar, que la autoridad vaya a requerir, y también con la contabilidad, para no ser sujetos a una restricción. Siguiente, por favor. Vamos con la de la fracción quinta. Siguiente, por favor. Aquí le voy a ceder la palabra otra vez al licenciado Alexis Cruz para que nos comente un tema relacionado justamente a los CEDOS que le estábamos dando seguimiento. Sí, bien, esta es la causal de restricción temporal que justamente ya adelantábamos, que va en torno a aquellos contribuyentes que sean determinados como un E2. Decíamos que un E2 precisamente es aquel contribuyente que le da efectos fiscales a estos comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas, y ya decíamos que bajo el marco del procedimiento que regla el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues una vez que un presunto EFOS no logra derrotar esa presunción y se le da ese carácter de manera definitiva, pues quien dio efectos fiscales a esos comprobantes tiene la oportunidad de acreditar esa efectiva adquisición o recepción de los bienes o servicios amparados, y si no ejerce su derecho para hacerlo o haciéndolo no logra acreditarlo o inclusive no corrige su situación fiscal, pues se le va a tildar de E2 conforme a este párrafo octavo del artículo 69b y se le podrá restringir temporalmente el uso de su certificado. Correcto, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de estar listos con el tema de estar analizando el listado del 69. ¿Por qué? Porque si llegan a publicar algunos de nuestros proveedores y nosotros no ejercemos nuestro derecho, una vez que publican a este proveedor como un EFOS definitivo, como un emisor de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, si nosotros no ejercemos nuestro derecho de 30 días para lograr acreditar la materialidad de nuestras operaciones con él, o no corregimos nuestra situación fiscal, vamos a poder tener restringidos nuestros sellos digitales. Muchas veces hay asesores que recomiendan no contestar a esta publicación. Sin embargo, nosotros sí se lo recomendamos porque justamente si no se usa este derecho para intentar acreditar esta materialidad, pues vamos a poder tener el riesgo muy grande de poder ser restringidos con nuestros sellos digitales. Siguiente, por favor. Ahora bien, fracción sexta, vamos a ver el siguiente supuesto. Siguiente, por favor. Ok, este es un supuesto que ha tenido mucha aplicación últimamente. A nosotros nos ha tocado verlo mucho aquí en el despacho. Y es el tema de que el domicilio fiscal no cumpla con los requisitos del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué me refiero con esto? La autoridad fiscal va a poder restringir el uso de los sellos digitales cuando derivado de una verificación a nuestro domicilio fiscal señalado en el RFC, detecte que este domicilio no cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué se refiere esto? Que un domicilio fiscal de una persona moral no sea la administración principal del negocio o, en el caso de un domicilio fiscal de una persona física con actividad empresarial, que sea el principal asiento del negocio. Esto quiere decir que lo que quiere la autoridad fiscal es que en este domicilio fiscal efectivamente se encuentre el lugar principal donde estamos administrando nuestro negocio, como lo dicen estas palabras, que sea donde tomamos las principales decisiones, que es donde se toman las decisiones más importantes de la empresa y que justamente se demuestre que aquí se llevan a cabo estas decisiones más importantes del negocio. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo podemos tener un domicilio fiscal que cumpla con esos requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. Pues bueno, nosotros les recomendamos que este domicilio fiscal, para efectos de evitar una restricción temporal, pues generalmente que sí se encuentre el personal directivo o su representante legal en este domicilio fiscal. ¿Para qué? Para que si el SAT va a verificar este domicilio, pues se encuentre que está la persona que toma las principales decisiones de la empresa. También recomendamos que en este domicilio fiscal existan activos a nombre de la empresa. El expediente fiscal, esto obviamente se refiere a que esté nuestra contabilidad, nuestros datos como contribuyente, documentación legal administrativa, también obviamente documentación que ampare que ese inmueble está en nuestra posesión de forma legal y también documentación relacionada con las actividades del negocio, mobiliario y equipo de oficinas, registros de pedidos, signos distintivos del contribuyente de la empresa y también, si es posible, personal laboral en caso de que no esté
el personal directivo o la representación legal. El caso es que nosotros le demostremos a la autoridad fiscal que en ese domicilio fiscal se toman las principales decisiones del negocio. Si la autoridad considera que en ese domicilio fiscal no cumple con estas características, lo que va a proceder a hacer es a restringir los sellos digitales. Nosotros hemos logrado subsanar estos errores justamente posterior a la restricción temporal, eh, dotando a este domicilio de estos elementos para justamente solicitar una verificación, que el SAT vaya otra vez y que detecte que efectivamente ya el domicilio fiscal cumple con las características para justamente levantar la restricción. Siguiente, por favor. Y pero fíjate que yo quisiera comentarle a nuestros amigos un ejemplo práctico, ¿no, Pedro? Fíjense, amigos, llega la verificación del domicilio, Pedro, y la autoridad fiscal, porque es la autoridad fiscal, pues busca el domicilio fiscal, ¿no? Entonces, y les hacen preguntas bien básicas, ¿no? Voy a invitar, pero si se autoriza ya que entre Viridiana. Y fíjate que nos preguntan esto, Dilla. Llegan y le preguntan a la persona que se encuentra en el domicilio, a Andrea, fíjate, Andrea, en esto es importantísimo. Le dicen a la persona, ¿dónde están los accionistas, no? Y dice, y la persona que está en el lugar dice, ah, ellos no están aquí, ¿no? ¿Ok? Oye, aquí se reúne la dirección general para tomar las decisiones. Dice, no, ellos no están aquí, ¿no? Entonces, dice SAT, pues aquí no es el domicilio fiscal, porque el domicilio fiscal es donde se toman las decisiones del negocio, pues por eso es el domicilio fiscal, ¿no? Y dice la otra, y adicionalmente te dicen en las actas, y adicionalmente no se observa contabilidad, no se observan bienes. Luego tenemos una empresa que factura, a un amigo que nos acompaña ahorita, que lo estoy viendo por aquí, dice, factura 200 millones de pesos la empresa, 500 millones de pesos la empresa, y tiene una oficina de 2x2, ¿no? Con unas sillitas que quién sabe dónde las sacaron, una computadora de hace 200 años, y dice, oye, ¿y dónde? Y le pregunta a todo el auditor, si el auditor te va guiando y te dice, oye, ¿aquí se reúnen para tomar decisiones? No, aquí no están ellos, ¿no? Oye, ¿y cómo facturan 200 millones de pesos en este domicilio? Pues en 2x2, ¿no? Y cometen el error porque a lo mejor sí pueden decir, sí, efectivamente, compartimos una sala de juntas con otras personas, compartimos sanitarios y otras instalaciones, cafetería con otras personas y tomamos las decisiones. Luego hacen actas de asamblea y no le ponen que es el domicilio fiscal, ¿no? Dice, reunidos en el domicilio fiscal de la empresa, se llevó a cabo tal asamblea. No, ni siquiera tiene ese detalle, ¿no? Lógico, el SAT, ¿qué hace Pedro? Pues nos cancela los certificados, porque este no es el domicilio fiscal. Ahora, fíjense qué diferente, ¿no? Este es el domicilio fiscal. A lo mejor la planta, la empresa se encuentra aquí con el domicilio fiscal y a lo mejor la planta productiva, pero se encuentra en Querétaro, en Puebla o en otra ciudad. Y a mí no me están preguntando de la planta, ¿eh? No me están preguntando el área de producción. Me están preguntando el domicilio fiscal y bien lo dice la norma, ¿no, Pedro? Es el lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, eso no lo hacemos. No sé si quieras comentarnos algo, voy a invitar a la licenciada Viridiana Jiménez, que hemos enfrentado muchísimo este tipo de situaciones, ¿no, Viri? Porque el hecho es de que en la práctica, yo creo que eso es uno de los más comunes, ¿no, Pedro? Que tenemos esa situación y como no está preparado nuestro equipo asesor para enfrentar estas decisiones, pues llegan y arrasa el instituto, llega el SA, llega a finanzas y nos dice, este no es el domicilio fiscal. No sé si quieres comentar algo, Viridiana, al respecto, que tú que tienes mucha práctica en este tipo de domicilios. Claro que sí, licenciado, buenos días. Como bien lo menciona, hemos atacado este tipo de situaciones justamente por domicilio fiscal, una de las razones comunes. Y bueno, aquí es importante mencionar que la autoridad hace mucho énfasis en el artículo 10, que nos habla de un domicilio fiscal. Sin embargo, al llevarlo o atacarlo, vemos que como tal el artículo no nos menciona qué debe contener un domicilio fiscal, por eso es que es una laguna que nos ha estado afectando. Sin embargo, en la experiencia que tenemos, como bien menciona, nos preguntan dónde se encuentran los accionistas, dónde está el representante, la contabilidad, la razón de negocio, cómo opera la empresa, al ver justamente que es tal vez una empresa que factura bastante y que su domicilio fiscal es
es un departamento pequeño, pues tenemos que ir especificando cómo se opera, cómo se llevan a cabo las actividades, en dónde, porque incluso nos han llegado a cuestionar también inventarios, que el departamento en este caso cuente con todos los avistamientos del nombre de la empresa, a lo mejor fotografías del representante, de los accionistas. Creo que estos son puntos importantes que debemos considerar para poder desvirtuar que efectivamente es nuestro domicilio fiscal en donde se encuentra la administración de la empresa. Y aunque no se encuentra ahí la planta productiva, ¿no? Y hemos Exacto. tenido casos de todo, ¿no? Fábricas, áreas productivas. Imagínense el domicilio fiscal de una zona agrícola, ¿no? Pues es que imposible, ¿no? Pues es donde está el asiento principal de negocio. Hace poco tuvimos, ¿no? Pedro, Raúl, que nos ha dado, no sé, porque yo creo que hay una tendencia a revisar productoras de cine, productoras de comerciales, ha estado revisando mucho de estos, de muchos casos. En ese caso, ¿no? ¿Dónde está el asiento principal del negocio, Pedro? ¿Y dónde está la situación que nos restringe que nosotros, y luego van y mis compañeros fiscalistas van y les dan otra información a las autoridades, y pues lógico, pues no les liberan el sello, ¿no? Y bueno, primero no les aprueban el domicilio y luego les cancelan los sellos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos demostrado que ese es el asiento principal del negocio, que hay un contrato, también hemos desarrollado algunos contratos, ¿no, Pedro? Unos contratos en que dicen, pues sí, comparto espacios con otro, ¿no? Están mal hechos los contratos, están mal hechos los contratos, ¿sí? Adelante, pero muchas gracias, Viri, muchas gracias por compartir ahí tu experiencia en ese sentido, ¿no? Y regresamos, ¿no? Pero esto es un temazo, ¿no, Pedro? De cómo tenemos la relación con la autoridad para la restricción de sellos y que tiene que ver con algo bien básico, ¿no, Pedro? Con el domicilio y el domicilio fiscal, ¿no? Oye, Pedro, ¿y qué pasa cuando la autoridad encuentra diferencias? Que ese es uno de también los más fuertes, ¿no? Ahorita ya que Bedilla comente, ¿no, Pedro? Que encuentra diferencias en la declaración con los pagos provisionales y con lo que está en estados de cuenta, ¿no? Pero, Correcto, esta causal de restricción se va a dar justamente es la causal de restricción más habitual. Justamente es el tema de las diferencias. ¿Diferencias entre qué? Entre los ingresos, valor de actos o actividades grabados o impuestos retenidos que llega a declarar el contribuyente a través de sus declaraciones provisionales, definitivas, o las de retenciones o del ejercicio, incluso las informativas. Aquí entran también otro tipo de declaraciones como la DIOT, por ejemplo. Si la autoridad encuentra diferencias entre esta información que nosotros declaramos en estas declaraciones, justo por otra parte, con la contraparte de la información que tiene en los CFDIs y Bueno, complementos de pago, con los expedientes, si existen diferencias entre esta información declarada con la que se encuentran en los CFDIs o la información que tiene en su poder o acceso a la autoridad, como los expedientes, documentos o bases de datos, o incluso a los estados de cuenta bancarios del contribuyente, si encuentra diferencias entre esta información, va a llegar a restringir el uso del certificado de sello digital. Aquí voy a invitar a la contadora de Yanira para que justamente nos comente un poco de cómo la autoridad detecta estas diferencias o qué errores llega a cometer el contribuyente al momento de que se generan estas diferencias entre esta información declarada y la que tiene en su poder o acceso a la autoridad fiscal. Gracias, licenciado Pedro. En este caso, desde nuestra experiencia hemos pues observado que cuando la autoridad notifica al contribuyente por diferencias en ingresos, por ejemplo, la autoridad siempre va a considerar algún campo dentro del CFDI. En este caso, para los ingresos va a considerar la fecha de emisión y en algunas ocasiones el contribuyente, bueno, pues aplica correcciones a sus CFDIs haciendo unas cancelaciones o sustituciones y el CFDI, por ejemplo, llega a emitirse posteriormente al periodo en el que se ejecutó pues la operación. Entonces, es ahí en donde se tiene que hacer esta relación y conciliación del análisis de los FDIs, en donde se observe, bueno, la fecha de emisión, también en la parte del concepto, porque en el concepto llegamos a ver que se coloca pues el periodo al que corresponde el CFDI que fue emitido, bueno, posteriormente. Ante esa parte, también es importante considerar la corrección de los pagos provisionales, en donde en la plataforma, bueno, pues ya podemos aumentar o disminuir el CFDI dependiendo, bueno, pues de la operación que se esté realizando en ese momento.
Pero también es importante considerar que si se está realizando alguna corrección o modificación al CFDI, este también, bueno, pues vaya relacionado en la contabilidad con la corrección pues respectiva. Dentro de la parte del impuesto al valor agregado, aquí tenemos dos CFDIs, el CFDI que aparece en PUE y el CFDI que aparece en PPD. Aquí es muy importante considerar y analizar que si la operación se cobró o se pagó en el mismo periodo, bueno, pues el CFDI va a ser emitido o recibido en PUE. En dado caso, bueno, pues que no se haya pagado en ese periodo, pero que el CFDI aparezca en PUE, bueno, pues se tiene que hacer una corrección, ya que dentro de la materialidad y el soporte que le vamos a dar a la operación va a estar el estado de cuenta en donde se va a ver reflejado ya sea el depósito o el retiro. También es importante considerar dentro de este punto el complemento de pago, porque en muchas ocasiones el complemento de pago se emite posteriormente a la fecha que establece la autoridad y eso también genera pues las diferencias en cuanto pues a lo declarado, porque en muchas ocasiones al emitirse posteriormente a la fecha que te indica pues la autoridad, llega a haber estas diferencias o inconsistencias dentro de la declaración mensual pues de IVA. Y para la parte de los impuestos retenidos, aquí es importante tener el papel de trabajo con la integración de los CFDIs que tengan esta retención por los servicios que estamos recibiendo pues de las personas físicas y que éstas se declaren en el rubro correspondiente, en el rubro correcto, porque en algunas ocasiones, bueno, si se declaran y se pagan en el rubro que no es, llega a detectar la autoridad que se hizo omisión o que no se presentó la obligación. Y por tal motivo es que llegan, bueno, pues estas notificaciones con estas inconsistencias y deberán, bueno, realizarse las correcciones y pagos correspondientes, además de que toda esta parte de las diferencias y análisis que se estén realizando deben de tener la materialidad y el soporte para poder amparar que se están realizando las correcciones respectivas o para poder justificar la operación que se está realizando y por el cual se está declarando de esa manera y registrando de esa manera, dependiendo, bueno, pues de la razón del negocio que se esté pues llevando a cabo. Y fíjate, Pedro, que lo que dice Dilla es muy fuerte ahorita, porque el mayor número de restricciones las tenemos en este punto, ¿no, Dilla? Viri, las tenemos en este punto, pues. Dice diferencias, ¿no? Y dice la autoridad que va a comparar ingresos declarados contra CFDIs emitidos contra lo que tengo en la base de datos del SAT, ¿no? Pero fíjate, Pedro, la violación, Alexis, que viene en la reforma. Es una violación totalmente increíble, ¿no? Dice que también ahora van a poder comparar lo que esté en los estados de cuenta bancarios. ¡Ay! Es violación al secreto bancario. Violación al secreto bancario. Entonces, entonces, ¿cuál es el tema, no? O sea, muchas de estas modificaciones van a tener unas consecuencias legales muy fuertes. Pero pues ahora vamos a ir a la Suprema Corte, la Suprema Corte les va a convalidar que puedes violar el secreto bancario. Entonces nos encontramos en una situación bien complicada, ¿no? Porque ahorita nada más te comparaban como día. CFDIs emitidos, forma de pago PPD, pues, régimen general o régimen de una sociedad civil que acumula al momento del cobro, al momento de la acumulación, contra pagos provisionales y declaración del ejercicio, ¿no? Y entonces me hacen el comparativo por encimita, ¿no? Pero la reforma dice que también van a comparar con estados de cuenta bancarios. Ahí tenemos un problema muy serio, un problema muy serio. Hay una violación constitucional. Entonces, imagínate, Pedro, estas revisiones con la reforma, Pedro. ¿Qué es facultades de gestión? Pues serán facultades de gestión, pero si lo vas a poner en el 42, en facultades de comprobación, y después las vas a hacer extensivas a facultades de gestión, tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema muy serio, ¿no, Pedro? Correcto. Y aquí siguiendo la línea del tema de las diferencias, vamos a pasar a la siguiente slide. Ok, aquí voy a comentar varios puntos de información que tiene acceso la autoridad fiscal y ya al final le voy a dar la palabra a la contadora Yanira, una vez que veamos ya todo este tipo de información que tiene en poder la autoridad fiscal, simplemente para que se den una idea de
cómo choca esta información la autoridad, de cómo detecta estas diferencias entre la información que declara el contribuyente con toda la demás información que tiene en su base de datos, que le proporcionan otras autoridades con las que colabora y coopera, con la que obtiene de revisar o requerir al contribuyente, o la que le entregan terceros como otros contribuyentes relacionados o instituciones financieras y bancarias. Si esta información no tiene coherencia o no concuerda, pues es donde le va a saltar las alarmas al SAT y va a restringir los sellos digitales. Siguiente, por favor. ¿Qué información hay en la base de datos? La información que está en el Registro Federal de Contribuyentes, en la opinión de cumplimiento, en los CFDIs que emitimos y recibimos en tiempo real, nuestras declaraciones, obviamente, como lo comenta la contraria de Yanira, que nosotros vamos alimentando esta información a partir de nuestras declaraciones, con los pagos provisionales, con las declaraciones de DIOT, con, y aunque no lo crean, el SAT también tiene información sobre nuestros principales clientes y proveedores, sobre nuestras partes relacionadas, sobre nuestros trabajadores y nómina, las auditorías a las que hemos sido sujeto, información relacionada con los listados del artículo 69, 69B, 69 bis, es decir, sabe si tenemos alguna irregularidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y también sabe si somos sujetos a algún medio de defensa, si estamos en recurso de revocación, si estamos en juicio de nulidad o incluso si estamos en algún asunto penal. Siguiente, por favor. Aquí también tiene información que obtiene obviamente de sus actos de fiscalización, a través de sus facultades de comprobación, a través de sus facultades de gestión. Estas facultades de comprobación que mencionamos, que son las auditorías, la vista domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, ya sea que audita al propio contribuyente o que audita a otros contribuyentes, va a ir extrayendo información sobre todos los contribuyentes y va a ir chocando esta información. En las facultades de gestión, ya lo mencionamos, cartas de invitación, comunicados, requerimientos, el tema de vigilancia profunda, el tema de detección de estos EFOS y EDOS que emiten o utilizan CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Siguiente, por favor. También vemos la información que obtiene de otras autoridades con las que colabora y coopera, del IMSS, del Infonavit, de la Secretaría del Trabajo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de todas estas dependencias que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también vemos que también tiene acceso a información de autoridades fiscales locales, de registros públicos de entidades federativas e incluso, aunque no lo crean, de autoridades extranjeras. Entonces, aquí vemos cómo va nutriendo toda esta base de datos y cómo de toda esta información va a ir detectando diferencias con lo que el contribuyente va declarando. Siguiente, por favor. Aquí también vemos información entregada por terceros de contribuyentes relacionados como proveedores y clientes mediante los actos de fiscalización o incluso información que le entregan instituciones financieras y bancarias. ¿Por qué? Porque tienen información de documentación de nuestras cuentas bancarias, de los depósitos y operaciones y servicios que llevamos a cabo e incluso de nuestros estados de cuenta. Siguiente, por favor. Y toda esta información que comentamos, ¿qué hace la autoridad con ella? Con el uso de herramientas tecnológicas, con el uso de herramientas tecnológicas como el Big Data y la automatización de procesos, hace un análisis masivo y cruce en tiempo real de esta información y también utiliza modelos de riesgo y análisis de patrones para justamente generar algoritmos para identificar estas diferencias, patrones o comportamientos inusuales de los contribuyentes. Aquí, teniendo en contexto toda esta base de datos, toda esta información que tiene la autoridad y todo este cruce de información, quisiera invitar a la contraria de Yanira para que nos comente un poco sobre justamente todo este cruce de información y esta información que tiene acceso a la autoridad fiscal. Gracias, licenciado Pedro. En este caso es muy importante contemplar que como el contribuyente va a estar alimentando pues al portal del SAT, que los FDIs los emita de forma correcta, igual la declaración que sean pues acorde a las operaciones, que tenga la elaboración de sus papeles de trabajo y estos se encuentran amparados con los FDIs. También es muy importante considerar que en algunas ocasiones, bueno, pues la autoridad compulsa al cliente o al proveedor para hacer el cruce de la información, hacer el análisis y verificar que lo que el contribuyente, bueno, pues esté declarando o esté presentando sea la información correcta. De ahí, bueno, pues va a sacar opiniones para ver si es suficiente o si sí se tiene pues la razón de la operación que se está realizando y que se esté amparando materialmente. También aquí un punto importante con estas herramientas tecnológicas son los algoritmos, porque para la parte de los ingresos, la autoridad fiscal se va a guiar por la fecha de emisión. Sin embargo, en algunas ocasiones, bueno, pues derivado de las operaciones que se esté realizando, llegan a haber correcciones, cancelaciones, sustituciones de CFDIs y los CFDIs se emitan posteriormente a la fecha de operación. Entonces,
tiene que haber un análisis más a detalle donde no solamente se esté considerando un solo campo del CFDI, sino que la operación como tal que le está dando origen a la ejecución, pues, de a lo mejor del servicio, del producto. También otro punto importante es que para la parte del IVA, aquí sí se considera lo que viene siendo el método y la forma de pago, que en muchas ocasiones el contribuyente pues no llega a ver esta parte de que si el CFDI no se llegó a cobrar o a pagar y está en PUE, bueno, pues ya nos va a estar generando una diferencia dentro del impuesto al valor agregado, y también tener cuidado con la emisión de los comprobantes de pago, que estos estén, bueno, pues relacionados y de acorde a los límites en cuanto a la fecha que marca pues la autoridad. Exacto, y esa mecánica, como lo dice Pedro, como lo dices tú, Día, pues no es nada fácil, es un cruce de información muy compleja, porque las bases de datos de la autoridad, Pedro, en el 63 de código, son enormes, ¿no? Son enormes. Y tú mismo le generas información a la autoridad a través de las compulsas, ¿no? Entonces, y ahora, pero tenemos unas modificaciones en ley que no nos hemos dado mucho cuenta, pero por ejemplo, hay una unidad nueva en el SAT que ha de tener 6 meses, ¿no? De hecho, es por ahí, la unidad de lavado de dinero, ¿no? Hay una unidad ya dentro del SAT, independiente a la unidad de inteligencia financiera, independiente a estas instancias. Y luego tenemos por ahí aparte algo que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero que es parte del SAT, la autorización de que los funcionarios del SAT porten armas, ¿no? Entonces, imagínense nada más la situación. Estamos en una situación diferente y con unas bases de datos increíbles, y todavía mis compañeros contadores siguen pensando que no atiendas el requerimiento, no tengan la contabilidad al día, no hagan pagos provisionales, no paguen las retenciones. Y uno está encima, oye, pues hay que este problema hasta que llega la situación. Entonces se dicen, y todavía me dicen, ¿y por qué no me dijiste, no? Le mandé 50 correos diciéndote que estaba ese problema, le mandé 50 mensajes de la situación, y ahora con estos nuevos dientes del SAT que van a empezar a operar en 2026, porque seguramente el Congreso las va a pasar todas, pues tienen la mayoría, el hecho es que va a ser una situación muy complicada, ¿no? Adelante, por favor, Pedro. Fíjate, Pedro, ese es, yo creo que es el tema fundamental, ¿no, Pedro? Estas bases de datos, ¿no, Pedro? ¿Sí? Porque esto lo vas a ligar con un elemento bien básico, ¿no, Pedro? ¿Qué hay en el buzón tributario, no, Pedro? No me entero de lo que pasa, ¿no? Tenemos un cliente que ya está por aquí en pantalla, que abrió el buzón tributario un año después de que ya le habían restringido ya le habían cancelado este, los certificados, que ya le habían cancelado la firma, o sea, que ya le habían puesto en la lista del 69, y abre un año después el buzón. Correcto. Siguiente, por favor. Vamos a la de la fracción octava. Aquí le voy a ceder la palabra al licenciado Alexis, que nos comente esta causal de restricción. Sí, bien, vamos con esta de manera muy rápida y justo hablando del buzón tributario, una causal de restricción prevista en la fracción octava es que la autoridad fiscal detecte que por causas imputables a nosotros como contribuyentes, nuestros medios de contacto, justamente el buzón tributario como el correo electrónico, nuestro número de teléfono, no sean correctos, ya sea por algún descuido o inclusive porque no están actualizados e inclusive porque no sean auténticos. Vamos con la que sigue. Correcto. Y aquí voy a tocar la causal de restricción establecida en la fracción novena. Siguiente, por favor. Esta se relaciona con que el SAT va a poder restringir temporalmente el uso de los sellos digitales cuando detecte que cometió una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83. Para efectos prácticos, no podemos hablar de todas estas conductas infractoras porque en estos artículos hay más de 65 conductas infractoras relacionadas a qué: al Registro Federal de Contribuyentes, a la obligación en el pago de contribuciones, a presentar nuestras declaraciones, a la obligación de llevar la contabilidad. Aquí justamente simplemente quisiera invitar a la contadora Yanira para que nos hable un poco de este tipo de irregularidades que hay al momento del pago de contribuciones, de la presentación de declaraciones, de la obligación de llevar la contabilidad, para justamente simplemente visualizar cuáles son algunas de las causas
por las que la autoridad puede llegar a restringir los sellos digitales derivado de estas conductas infractoras. Gracias, licenciado Pedro. En este caso, bueno, pues sí es importante considerar que cada una de las diferencias que va a señalar la autoridad va a tener su propio análisis y su propia conciliación. Es muy importante hacer el cruce de la información a detalle derivado pues de las operaciones que esté realizando la empresa y asimismo también, sobre todo dentro de las retenciones, que éstas se declaren en el rubro correcto, que se encuentren amparadas, y si se realizó, bueno, pues alguna modificación o alguna corrección. En cuanto a los FDIs, bueno, pues se también a la par se realice la corrección dentro de la presentación de las declaraciones, ya sea de los pagos provisionales, del IVA, de las retenciones por arrendamiento, por sueldos y salarios, se encuentre el registro contable y la materialidad que va a darle pues el soporte a esta operación, porque además, bueno, pues con toda esta parte de las notificaciones o inconsistencias que esté detectando la autoridad van a servir para poder aportar las pruebas suficientes de el por qué se está llevando a cabo pues esa operación, darle el soporte a las declaraciones y así, bueno, pues evitar estas infracciones que vaya a realizar pues la autoridad. Correcto. Siguiente, por favor. Y vamos a ir a ver la causal de la fracción 11, establecida en el Código Fiscal de Fracción, en el artículo 17 bis. Aquí voy a invitar otra vez al licenciado Alexis Cruz para que nos comente. Ya va a ser prácticamente la última causal de restricción. Bien, aquí estas causales de restricción es importante tomar en cuenta que tratándose de personas morales, podemos ser afectadas por irregularidades que cometan nuestros socios o accionistas. Si lo pudieron ver hasta ahora, las irregularidades de las cuales hemos hablado que dan lugar a una restricción temporal, pues son causadas por el propio contribuyente a juicio de la autoridad fiscal. Sin embargo, aquí cuando, por ejemplo, un socio o accionista de una persona moral tiene cancelado, ya cancelado definitivamente su certificado de sellos digitales por encontrarse en alguno de estos supuestos, fracción 10, 11 o 12, es decir, que no subsanó las irregularidades o las desvirtuó cuando se tuvo una restricción temporal porque fue catalogado como un nefos definitivo o porque fue listado en el artículo 69 bis por transmitir pérdidas fiscales indebidas, esto va a ocasionar a su vez que a nosotros como contribuyentes se nos restrinja temporalmente nuestros sellos. La siguiente, por favor. Ahora, de igual forma, en el caso de las personas morales, otras irregularidades en las que pueden incurrir los socios y accionistas es que incurran en alguna de los supuestos del 12º párrafo del artículo 69. Es decir, que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, que no hayan pagado o garantizado estos créditos fiscales que ya son exigibles, que cuando están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes estén como no localizados, de igual forma que estén sentenciados de manera firme por haber cometido algún delito fiscal o que se haya cancelado un crédito fiscal a su cargo por incosteabilidad en su cobro por insolvencia del deudor y en todos estos supuestos que no hayan corregido su situación fiscal. Entonces aquí podemos ver cómo las irregularidades en las que puede incurrir un socio accionista o una persona moral va a repercutir a su vez en la restricción temporal de nosotros como contribuyentes. Y Correcto. el argumento es muy válido, ¿no, Pedro? De la autoridad dice, tú dices, es que es un tercero, no, pues es accionista, es parte de la empresa, ¿no? Y al ser parte de la empresa, pues tiene el efecto, ¿no, Pedro? Sí, Correcto, aquí pues tener cuidado con estos socios o accionistas con control efectivo, justamente porque si ellos tienen cancelados sus sellos por las causales que vimos en la slide anterior, o si cae en alguna de estas irregularidades que vemos en esta slide, pues va a tener el riesgo de que a la empresa de la que son parte le restrinjan a su vez los sellos digitales. Siguiente, por favor. Ahora bien, siguiendo esta misma línea, eso también va a pasar si esta persona, este socio accionista con control efectivo, tiene a su vez control efectivo de otra persona moral que esté ubicada en alguno de estos supuestos. Entonces aquí vemos una cadena aún más larga. Ya no es solo que este socio accionista cometa esta irregularidad, sino que este socio accionista sea parte de otra persona moral que esté en estas irregularidades. Entonces vemos cómo el simple hecho de que haya un socio accionista en una empresa, que esté en dos empresas y que una de estas tenga alguna de estas irregularidades, va a ser causal para que la otra empresa se vea afectada en sus sellos digitales. Siguiente, por favor. Aquí le voy a ceder la palabra al licenciado Alexis Cruz justamente para que nos comente qué es un socio o accionista con control efectivo, porque esto no va a aplicar para todos los socios accionistas.
solo para los socios accionistas que tengan control efectivo sobre estas personas morales. Correcto. Aquí el hecho de que un socio o accionista tenga control efectivo implica que pueda llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones que vamos a poder ver aquí en pantalla, es decir, que pueda imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas o socios u órganos equivalentes de la persona moral, que pueda nombrar o destituir a la mayoría de consejeros, administradores o equivalentes, que mantenga la titularidad de derechos que le permiten ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de la empresa y que pueda dirigir la administración, estrategia o principales políticas de la organización, ya sea a través de la propiedad, por virtud de algún contrato o de cualquier otra forma. Entonces hay que estar muy pendientes a que se pueda actualizar cualquiera de las siguientes acciones para saber si nuestro socio o accionista de verdad tienen control efectivo. Correcto, muchas gracias. Vamos a seguir justamente con la siguiente sección. Aquí ya vimos todas las causales de restricción de los sellos digitales. Como vimos, fue muy amplia esta parte, pero es importante conocer justamente todas estas causales de restricción para que ustedes se prevengan y no lleven a cabo ese tipo de acciones que pueden ponerlos en riesgo. Ahora bien, vamos a hablar de todo el procedimiento de qué hacer contra esta restricción o en su caso posteriormente a la cancelación. Lo voy a intentar hacer de forma breve ya que el material es muy amplio, entonces voy a intentar tocar los puntos más importantes. Siguiente, por favor. Bueno, si nos llega esta restricción temporal, otra vez para ubicarnos, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a poder presentar una solicitud de aclaración. No vamos a poder accionar medios de defensa en contra de la restricción temporal. ¿Qué vamos a poder hacer en esta solicitud de aclaración? Vamos a poder subsanar las causas por las que nos motivaron la aplicación de la medida. ¿A qué me refiero con subsanar? Que vamos a poder corregir nuestra situación fiscal, es decir, vamos a poder aceptar nuestro error, decirle al SAT, oye SAT, sí cometí este error, sí cometí esta irregularidad que me estás diciendo, y me voy a autocorregir para que tú me devuelvas mi sello digital. O por otra parte, también voy a poder desvirtuar. ¿A qué me refiero con desvirtuar? De forma coloquial, es que le llevemos la contraria al SAT, que le digamos al SAT, oye, el motivo por el que me restringiste el sello digital fue incorrecto, fue ilegal y tú no me debiste haber restringido el sello. Entonces vemos que hay dos caminos en esta solicitud de aclaración, o aceptar mi error y corregirme, o por otra parte decirle al SAT, estuviste mal, no me debiste haber restringido mi sello digital, te voy a demostrar por qué y una vez que haga esto, una vez que te demuestre con pruebas esto, devuélveme mi sello digital. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ver justamente el tema de esta aclaración. Siguiente, por favor. Esta aclaración se encuentra en la ficha de trámite 296 y como lo comento otra vez, vamos a poder subsanar o desvirtuar las causas. Voy a poder corregirme o voy a poder decirle al SAT, estuvo mal el motivo por el que me restringiste mi sello digital. Siguiente, por favor. Para efectos y no meterme tanto en el tema del procedimiento, voy a hablar solo aspectos muy fundamentales. Simplemente tener en cuenta que esta aclaración la puede interponer en un plazo no mayor a 40 días hábiles desde que me restringieron el sello digital. Solo tenemos 40 días hábiles para meter esta solicitud de aclaración. Si no la metemos, como lo vamos a ver más adelante, nos van a cancelar definitivamente el sello digital. Dos, una vez, por favor, atrás, una vez que nosotros interponemos esta solicitud de aclaración, el SAT debe restablecer el uso de nuestro sello digital al día siguiente en que presentamos esta aclaración. ¿Hasta cuándo? Hasta en tanto se emita la resolución correspondiente. La autoridad va a tener un plazo máximo de 10 días desde que recibe la solicitud de aclaración para emitir su resolución de si logramos subsanar o desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de la medida. Simplemente tener en cuenta que dentro de este procedimiento puede haber diligencias o procedimientos adicionales que van a tener ciertos plazos a cumplir. Siguiente, por favor. Y fíjate, Pedro, que ahí es un tema, a lo mejor voy a cortarte ahí tu explicación. Fíjate que en la práctica, amigos, en teoría es eso, ¿no? Es decir, 24 horas para que te liberen. No, en la práctica el SAT no te libera. En la práctica que te dice, y te falta esto, y te falta la copia, y te falta esta copia. ¿Y qué va haciendo? Va obstaculizando al contribuyente la liberación de los hechos. Los argumentos de que no es claro tu estado de cuenta, no puedo amarrar los datos, no puedo tener la información correspondiente y en la práctica ese día siguiente se vuelve un martirio, ¿no? Y a lo mejor la autoridad tiene la razón, pero la norma dice que me deben liberar de inmediato, ¿no, Pedro? Pero en la práctica es muy difícil que suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el contribuyente no entregó la información correcta, ¿no?
Correcto. Como les comento, este restablecimiento del uso del sello digital debe darse a más tardar al día siguiente en que se presenta la solicitud de aclaración. Como lo comenta aquí el maestro Raúl, esto en la práctica muchas veces no pasa. Ahorita les vamos a mencionar una pequeño tip para intentar revertir este tema. Simplemente les comento, relacionado al procedimiento antes de eso, que también puede haber un procedimiento donde haya requerimientos, es decir, durante todo este procedimiento puede haber requerimientos al contribuyente. Para no meterme en temas de plazos, etcétera, y avanzar con la plática, simplemente tener en cuenta que si ustedes no atienden estos requerimientos, la solicitud de aclaración se va a tener por no presentada. Entonces es muy importante atender estos requerimientos y simplemente que tengan en cuenta, si una solicitud de aclaración se tiene por no presentada, sí mantenemos nuestro derecho para poder presentar una nueva, siempre y cuando estemos dentro del plazo de 40 días hábiles que tenemos para presentar nuestra solicitud de aclaración desde que nos restringen los sellos digitales. Siguiente, por favor. Aquí vemos la ficha de trámite 296, se las dejamos para efectos del material de la plática. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si, como lo comentamos, el SAT no restablece el uso de los sellos digitales al día siguiente en que presentamos la solicitud de aclaración? Simplemente tener en cuenta que podemos llegar a interponer un amparo indirecto solicitando la suspensión provisional y estableciéndole al juzgador que ordene a la autoridad que restablezca el uso del sello digital de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la autoridad está incumpliendo con su obligación establecida en el artículo 17H bis. Es su obligación restablecer el uso del CFD, el uso de los sellos digitales al día siguiente en que presentamos la solicitud de aclaración. Siguiente, por favor. Ahora bien, consideraciones al presentar la solicitud de aclaración. Siguiente, por favor. Simplemente tener en cuenta, esta solicitud de aclaración debe estar siempre acompañado de argumentos y pruebas. ¿Cuál es el riesgo de que nosotros no acompañemos esta solicitud de aclaración con argumentos y pruebas? Si solo la presentamos con argumentos o si solo la presentamos con pruebas, va a haber un tema. No la pueden llegar a tener por no presentada. Entonces es muy importante que siempre añadamos tanto argumentos y pruebas para que la autoridad no nos tenga por no presentar esta solicitud. Otra vez, en caso de que nos llegue a pasar este error y no la tengamos por no presentada, permanece nuestro derecho para presentar una nueva solicitud de aclaración, otra vez, siempre y cuando estemos dentro del plazo de 40 días hábiles inicial que tenemos para presentar la solicitud de aclaración. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué va a pasar si presentamos esta solicitud de aclaración? Ya nos restringieron los sellos. ¿O qué va a pasar si no la presentamos? Siguiente, por favor. Bueno, si logramos subsanar o desvirtuar las causas por las que la autoridad aplicó esta medida, es decir, si nosotros logramos corregir nuestra situación fiscal, demostrárselo al SAT, o por otra parte, logramos demostrarle al SAT que la causal por la que nos restringió el sello no era correcta, obviamente vamos a recuperar nuestro sello digital, vamos a poder seguir utilizando el sello digital que nos restringieron de forma temporal. Y aquí terminaría el problema. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros, por otra parte, no logramos subsanar o desvirtuar las causas que motivan la aplicación de la medida? ¿O qué va a pasar si ni siquiera presentamos la solicitud de aclaración? Pues va a tener como consecuencia la cancelación definitiva del sello digital. Aquí ya vamos a transicionar a que ya no va a haber una restricción temporal, sino que ya va a haber esta cancelación definitiva. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a tocar un poco de forma breve el tema de la cancelación definitiva de los sellos digitales para tener contexto y ubicarnos otra vez en el diagrama. Ahora nos ubicamos en el punto 2. Ya hubo una restricción temporal previa por regla general, ya metimos una solicitud de aclaración, no logramos subsanar o desvirtuar estas causas o no presentamos la solicitud de aclaración y nos llega una cancelación definitiva que ya para efectos legales va a ser una sanción y que vamos a tener dos caminos para atacar esta cancelación definitiva. Muy importante poner atención en esta parte. Tenemos dos caminos, o meter otra solicitud de aclaración distinta que va a tener ciertos fines, o podemos accionar medios de defensa. Ahorita vamos a platicar en qué consiste muy rápido, en qué consiste que nos vayamos a una opción o a otra. Siguiente, por favor. Antes de eso, ¿cuáles son las causales por las que se cancelan definitivamente los sellos digitales? Aquí voy a invitar rápidamente al licenciado Alexis Cruz para que nos comente estas causales de cancelación definitiva. Bien, pues aquí como ya hemos podido observar a lo largo de la presente plática y de los diagramas que se han mostrado, el camino general o natural es que derivado de una restricción temporal del certificado, hay una aclaración para subsanar o desvirtuar esas causas. Cuando ello no se logra, se tiene, por regla general y natural, la respectiva cancelación. Sin embargo, tenemos aquí un primer grupo de causas, llamémosle genéricas,
por virtud de las cuales también se puede cancelar, que es cuando así lo solicita el contribuyente, cuando ello derive de una resolución de una autoridad judicial o administrativa, cuando por la propia naturaleza pues fallezca el titular de ese certificado, tratándose de personas morales cuando haya una disolución, una liquidación, una extinción de esta persona moral, cuando transcurre el plazo de vigencia, que desde un inicio veíamos es de 4 años, cuando se pierda o inutilice el certificado, cuando se compruebe que al momento de su expedición pues no cumplió con los requisitos legales o cuando inclusive se ponga en riesgo esa confidencialidad de los datos para crear la firma. Siguiente, por favor. Aquí es lo que ya veíamos, el camino natural es que cuando no se subsanan o desvirtúan las irregularidades que causaron precisamente la restricción temporal, pues se tenga por consiguiente la cancelación. Y también si recuerdan, ya habíamos visto unos supuestos, por ejemplo, en las irregularidades de socios o accionistas con control efectivo, que justamente daban lugar a la cancelación, son estos que también podemos ver aquí, que es que el contribuyente sea un EFOS definitivo, conforme al procedimiento del artículo 69b, o que éste haya transmitido definitivamente pérdidas fiscales de forma indebida, conforme al artículo 69b bis. Correcto. Y aquí simplemente recalcando la parte que comenta el licenciado Alexis Cruz, otra vez, a esta cancelación definitiva vamos a llegar por regla general previo a una restricción temporal. Es decir, esta restricción temporal no logramos subsanar o desvirtuar las causas por las que nos aplicaron la medida y va a llegar la cancelación. Y como vimos, hubo unos primeros supuestos más genéricos que no necesariamente representan irregularidades. Pero vemos cómo el camino general es que lleguemos a esta cancelación porque nos restringieron previamente los sellos de forma temporal y no logramos subsanar o desvirtuar las causas que motivaron esta medida. Ahora bien, vamos a hablar del tema de qué hacer si nos cancelan los sellos digitales. Siguiente, por favor. Aquí, mucha atención, aquí tenemos dos caminos. El contribuyente puede presentar o la solicitud de aclaración establecida en la ficha de trámite 47, pero solo para qué efectos. Para informar que se corrigió la situación fiscal o subsanar las causas que motivaron la aplicación de la medida. ¿Qué quiere decir esto? Yo a través de esta solicitud de aclaración no puedo desvirtuar, es decir, no puedo llevarle de forma coloquial la contraria al SAT. No le puedo decir que el motivo por el que me restringió los sellos digitales fue incorrecto. Si yo voy a meter esta solicitud de aclaración, es para efectos solamente de decirle que corregí mi situación fiscal, de aceptar mi error y regularizar mi situación fiscal. No puedo desvirtuar a través de esa solicitud de aclaración. Pero por otra parte, ¿qué tal si yo como contribuyente sí quiero desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de la medida? ¿Qué tal si yo sí quiero demostrar que el SAT actuó de forma ilegal en esta restricción? Pues voy a tener para eso los medios de defensa contenciosos, juicio, nulidad, recurso de revocación. Si nos da tiempo, vamos a platicarlos de forma muy breve, pero en esto sí voy a poder desvirtuar, sí voy a poder decirle al tribunal en su caso que el SAT me restringió de forma incorrecta mis sellos digitales. Pero como vemos, tienen fines distintos. Unos solo para decir que corregí mi situación fiscal y en la otra sí va a tener la posibilidad de seguir llevándole la contraria al SAT, de decirle al SAT que estuvo ilegal su actuación. Siguiente, por favor. Vamos a ver primero la parte de la aclaración. Siguiente, por favor. Otra vez, reitero, esta aclaración que seguimos con la ficha de trámite 47 es solo para informar que corregimos nuestra situación fiscal. No podemos desvirtuar, no podemos llevarle la contraria al SAT, no podemos decirle estuvo mal la causa por la que me restringiste el sello digital. Siguiente, por favor. Aquí simplemente tener en cuenta, esta tesis nos habla justamente del funcionamiento de este tipo de aclaración y nos dice justamente por qué no aplica que nosotros intentemos desvirtuar a través de esta aclaración. ¿Por qué no aplica que nosotros podamos seguir llevándole la contraria al SAT? Aquí solamente podemos corregirnos. La única oportunidad que tuvimos derivado de una aclaración para desvirtuar fue en la pasada aclaración contra la restricción temporal. Contra la cancelación definitiva no podemos desvirtuar a través de esta aclaración. Siguiente, por favor. Aquí simplemente vemos el procedimiento. También tiene un procedimiento más corto. Simplemente aquí, como comentario, aquí no nos vuelven a reactivar el sello como en la aclaración contra la restricción temporal. En esta aclaración contra la cancelación definitiva, no nos reactivan el sello mientras se resuelve la aclaración. Y ojo, no tenemos un plazo para interponer esta aclaración. Es decir, a mí me pueden cancelar el sello, me pueden cancelar definitivamente el sello digital en enero 2025. Y si yo quiero en enero 2026 meter esta aclaración, lo puedo hacer. No tenemos tiempo, pero como les comento, solo podemos corregir nuestra situación fiscal. No podemos llevarle la contraria al SAT a través de esta aclaración. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el mismo procedimiento, simplemente teniendo en cuenta que puede ver también requerimientos. Y igual que en el mismo caso anterior,
Si no atendemos este requerimiento, la solicitud se va a tener por no presentada. Siguiente, por favor. Ficha de trámite 47, que es la correspondiente a esta aclaración contra la cancelación definitiva. Siguiente, por favor. Aquí se las dejemos para efectos del material. Siguiente, siguiente. ¿Y qué va a pasar derivado de la presentación de esta solicitud de aclaración? Siguiente, por favor. Bueno, una es que nosotros a través de esta aclaración logremos demostrarle al SAT que efectivamente corregimos nuestra situación fiscal. ¿Qué va a pasar? Si nosotros logramos demostrarle que nos regularizamos, vamos a poder obtener un nuevo sello digital. Ya no vamos a recuperar el mismo que nos restringieron o cancelaron. En este caso vamos a tener que obtener uno nuevo. Siguiente, por favor. Si no logramos corregir nuestra situación fiscal, es decir, el SAT dice que no nos hemos corregido aún, va a haber de dos, bueno, va a haber una consecuencia, obviamente, que el sello digital va a permanecer cancelado de forma definitiva. Aquí ¿qué va a pasar? Podemos llegar a impugnar esta resolución ante un tribunal y ante el tribunal luchar y decirle, oye, sí me corregí. O por otra parte, tengo la posibilidad de presentar una aclaración más, esta propia aclaración 47, puedo presentarla una vez más y decirle al SAT, oye SAT, ya sé que me dijiste en esta resolución que no me corregí, ya otra vez ya considero que sí me corregí. Entonces, tenemos una ocasión más para presentar esta solicitud de aclaración en caso de que no sea resuelta de forma desfavorable. Siguiente, por favor. Ahora sí, medios de defensa contenciosos contra la cancelación definitiva. Siguiente, por favor. Aquí simplemente tener en cuenta otra vez el camino una vez que nos cancelan el sello. Ahorita ya vimos el lado de la solicitud de aclaración. Ahora vamos a los medios de defensa. Aquí vamos a enfocarnos en, ahora sí, como que les digo coloquialmente, a llevarle la contraria al SAT, a decirle, oye SAT, estuvo mal el motivo por el que restringiste los sellos digitales. Y en esos medios de defensa contenciosos lo voy a demostrar. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otra vez, estamos en una cancelación definitiva. Tenemos estos medios de defensa para qué, otra vez, reitero, desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de la medida. ¿Cuál va a ser nuestro primer medio de defensa? El juicio contencioso administrativo. Ustedes me dirán, oye, yo conozco uno que se llama recurso de revocación que lo puedo llevar ante el propio SAT previamente. Bueno, nosotros no recomendamos agotar este recurso de revocación en el caso específico de la restricción de sellos digitales, porque no vamos a poder pedir algo que se llama suspensión con efectos restitutorios. Esta suspensión con efectos restitutorios que sí vamos a poder pedir en el juicio contencioso administrativo va a ser para efectos de que mientras se resuelve el juicio podamos obtener un nuevo sello en tanto se resuelve la controversia. En el recurso de revocación, como les comentamos, que conoce el propio SAT, no podemos hacer eso. No podemos solicitar esta restricción, esta suspensión. ¿Qué va a generar esto? Que si yo me voy a recurso de revocación en un tema de restricción de sellos digitales, sí o sí voy a estar sin sello digital al menos 3 meses. Eso es un tiempo muy largo y puede llegar a tener una afectación muy grande para la empresa. El único motivo por el que yo agotaría un recurso de revocación es por el hecho de que nos haya faltado aportar pruebas. Ahora bien, en caso de que este juicio contencioso administrativo nos sea desfavorable por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tener en cuenta que tenemos aún el amparo directo en contra de esta sentencia que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta parte ya es muy técnica, no es necesario que ustedes conozcan al fondo si tengo que agotar juicio, recurso de revocación, amparo directo, esto ya nos corresponde a los abogados fiscalistas. Simplemente es que ustedes tengan una idea, son comentarios muy, muy breves. Siguiente, por favor. Aquí simplemente vemos en qué consiste el juicio contencioso administrativo. Tener en cuenta otra vez el tema de que podemos llegar a solicitar una suspensión. Esta suspensión, como les comento, ¿qué nos va a permitir? Obtener un nuevo sello digital en tanto se resuelve el juicio. Esta es la ventaja del juicio contencioso administrativo. Ahora bien, no es una garantía que nos lo den esta suspensión. Puede ser que el tribunal nos niegue esta suspensión y que no podamos tener el sello digital mientras se resuelve el juicio, pero existe la posibilidad de que lo podamos solicitar. Entonces, por eso para nosotros es una vía mejor que el recurso de revocación. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una tesis que habla justamente de este tema relacionado con poder solicitar la suspensión a través de este juicio en contra de una cancelación definitiva. Otra vez reitero, ¿para qué? Para lograr obtener un nuevo sello digital en tanto se resuelve el juicio. Siguiente, por favor. Ahora bien, amparo directo. Aquí tener en cuenta este recurso lo vamos a poder, bueno, este medio de defensa lo vamos a poder agotar en caso de que en el juicio contencioso administrativo no hayamos obtenido una resolución desfavorable, es decir, que el tribunal
no nos haya dado la resolución que nosotros queremos. Aquí podemos interponer este amparo directo en contra de esta resolución del tribunal. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya para cerrar, tenemos unos pocos minutos ya antes de cerrar. Vamos a hablar un tema muy sencillo del tema de si el SAT y el IMSS tienen la facultad para restringir temporalmente o cancelar definitivamente los sellos digitales. Siguiente, por favor. Ahora bien, muy importante, este argumento que les voy a comentar deriva de una sentencia de un tribunal colegiado de circuito en un caso en concreto, en un amparo directo. No es un criterio que compartan todos los tribunales, no es un criterio que ya esté aceptado en el mundo jurídico, simplemente es una sentencia que llegó a emitir un tribunal colegiado de circuito. ¿Qué estableció este tribunal colegiado de circuito? Y de forma muy sencilla, que el SAT no tenía la facultad para restringir temporalmente los sellos digitales. ¿Qué facultad sí tenía el SAT? Cancelar los sellos digitales de forma definitiva. Es decir, recordemos que teníamos dos fases, una restricción temporal inicial y segundo, una cancelación definitiva. ¿Qué dijo este tribunal colegiado de circuito? Dijo, yo, del reglamento de interior del Servicio de Administración Tributaria que regla qué puede hacer el SAT, yo solo encuentro que el SAT solo está posibilitado para cancelar definitivamente el sello digital, más no para restringir temporalmente el sello digital. ¿Esto qué genera? Que básicamente todas las cancelaciones definitivas del SAT sean ilegales. ¿Por qué? Porque derivan de un acto viciado de origen, derivan de una restricción temporal que es ilegal, de algo que no podía llevar a cabo el SAT. Entonces, otra vez repito, conforme a esta sentencia de este tribunal colegiado de circuito, se estableció que el SAT no tenía la facultad para restringir temporalmente el uso del sello digital, solo cancelarlo. Y bajo esta lógica, nosotros podemos aplicar esta lógica al tema del IMSS. El IMSS en su reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene contemplada ni siquiera la atribución de cancelarlos, no tiene ni la de restringir ni cancelarlos. Entonces, simplemente que ustedes tengan en cuenta este argumento que pueden llegar a activar en sus litigios contra restricción de sellos digitales, un argumento más a tener ahí por ahí que puede llegar a reforzar la defensa. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el reglamento interior del SAT, donde justamente viene esta facultad relacionada a la cancelación de los sellos digitales. Este tribunal colegiado de circuito, como les comento, resolvió que en este precepto, en esta parte, no se analiza que el SAT tenga la facultad de restringir temporalmente los sellos digitales. Estas palabras de cancelar, revocar o dejar sin efectos se refieren exclusivamente a poder cancelar definitivamente. Siguiente, por favor. Ok, y simplemente para cerrar con algunas recomendaciones, aquí les dejamos estas recomendaciones en pantalla, que ustedes pueden leer del material que les dejamos. Son recomendaciones muy básicas de simplemente, pues, que no omitan, que no hagan para evitar la restricción de sellos digitales. Y aquí me gustaría simplemente invitar muy brevemente a la contadora Dianira si tiene alguna recomendación muy puntual o técnica del lado contable y fiscal. Gracias, licenciado Pedro. En este caso, los invitamos a que se acerquen pues con un experto para poder realizar pues este análisis, dar respuesta, realizar pues la parte material del soporte de las operaciones, en donde se realizan, bueno, pues los análisis, las correcciones, la parte de las conciliaciones, los amarres, toda esta parte que podamos pues tener para poder dar respuesta y la autoridad pues la revise y darle ese soporte y materialidad a la operación para poder pues subsanar todas las diferencias que nos esté señalando la autoridad. Muy Correcto. bien, A muy mí, bien. nada más antes, maestro Raúl, nada más del comentario de Daniel Salazar, sí existen suspensiones. De hecho, ahí en la slide que mencionamos el tema de que pusimos una tesis aislada relacionada con la suspensión, justamente mencionamos una sentencia de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde otorga esta suspensión. Entonces, sí hay material, si quieres conocerla, pues acércate con nosotros y ya podemos compartirte esta parte. Ya le cedo la palabra nuevamente al maestro Raúl para cerrar la plática. Sí, pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias. Esperemos que esta información que les hemos compartido les sirva mucho a los que tengan algún problema ya técnico ahí, relativo a un asunto, una situación, pues con mucho gusto nos llaman. Estamos para servirles. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales.
Somos 100% fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.